Papacitos, agárrense porque esto se va a poner candente. Hay momentos en los que la verdad sale a la luz, pero en lugar de celebrarla, los que tienen poder hacen todo lo posible por enterrarla. Imaginen por un segundo que alguien destapa una red de engaños que ha logrado infiltrarse hasta en las instituciones más importantes del país. Y en lugar de recibir reconocimiento, lo quieren callar a como dé lugar. ¿Por qué? Porque la verdad duele. Pero sobre todo, porque la verdad afecta a intereses muy grandes. Y antes de que me agarre el chisme, déjenme presentarme como es debido. Yo soy su tía Mona, ya me conocen, una señora de su casa que no se deja engañar con cuentos baratos, y que siempre está lista para desenmascarar lo que otros no quieren que se sepa. ¿Y saben qué? Mi sobrino, el gran Máster Gorila, ese genio del análisis, me pidió que les hablara de este tema, porque él sabe que su tía no se anda con rodeos, y que aquí vamos a analizar todo con lupa. ¿De qué se trata todo este escándalo? Pues nada más y nada menos que del caso de Mr. Doctor, un hombre que se ha dedicado a desenmascarar a charlatanes, a exhibir fraudes disfrazados de ciencia, y que ahora enfrenta una guerra en su contra. No es casualidad. Cuando tocas las fibras sensibles del negocio de algunos, te quieren destruir a toda costa. Y lo que está pasando aquí es un claro ejemplo de cómo se mueve el poder en las sombras para proteger sus intereses. Así que, mis amores, váyanse acomodando, porque aquí no nos vamos a quedar con lo superficial. Vamos a desmenuzar este caso, a conectar los puntos y a exponer lo que nadie más se atreve a decir. Esto apenas comienza. 1. Estado emocional y vulnerabilidad, ¿cómo influye en la percepción del caso? Uno de los aspectos más relevantes en este caso es el impacto emocional que Mr. Doctor ha reflejado en su discurso. Desde el inicio de su transmisión, deja claro que no suele hablar abiertamente de sus emociones, lo cual ya establece una diferencia con la manera en que usualmente se presenta en redes. Sin embargo, en esta ocasión, menciona que ha estado llorando y que incluso tuvo que acudir a su terapeuta. Esto no es un dato menor, ya que en el ámbito mediático, cuando una figura pública muestra una vulnerabilidad genuina, se generan dos posibles reacciones: empatía o escepticismo. En muchos casos, cuando una persona expone sus emociones en un conflicto público, puede ser vista de dos maneras opuestas. Por un lado, aquellos que lo apoyan pueden considerar que esto demuestra lo difícil que ha sido el proceso para él, validando su postura y humanizando su lucha. Por otro, los detractores pueden verlo como una estrategia para generar simpatía o incluso como un signo de debilidad. Es un arma de doble filo, y en este contexto, tiene un peso significativo. Mr. Doctor se ha caracterizado por su imagen de seguridad, de confrontación directa contra lo que él considera fraude o engaño. Su audiencia está acostumbrada a verlo en una postura firme, con un discurso bien fundamentado y una actitud desafiante. Pero aquí hay un cambio notable: muestra agotamiento, frustración e incluso enojo en una forma que ya no es la usual indignación que lo caracteriza, sino algo más profundo y personal. Este cambio en su tono y actitud no es irrelevante, pues puede afectar la forma en que la audiencia percibe la situación y, en consecuencia, la credibilidad del conflicto que está enfrentando. Un elemento que se debe analizar con mayor detenimiento es su reciente diagnóstico de trastorno por déficit de atención e hiperactividad, DRA. Él mismo menciona que este diagnóstico le ha permitido comprender mejor ciertos comportamientos y emociones que ha experimentado a lo largo de su vida. Pero hay algo aún más relevante: ¿cómo influye el TDA en una situación de alta presión mediática y legal como la que enfrenta? El TDA no solo afecta la atención o la impulsividad, sino también la regulación emocional. Una de las características más estudiadas de este trastorno es la hipersensibilidad emocional y la dificultad para manejar la frustración. En situaciones de estrés extremo, una persona con TDA puede experimentar emociones intensas de una forma más abrumadora que alguien sin esta condición. Esto explicaría por qué Mr. Doctor ha sentido una frustración tan profunda con lo que está ocurriendo, y por qué ha reaccionado con una carga emocional más evidente de lo que normalmente se esperaría en alguien con su perfil público. Es importante considerar que esta vulnerabilidad puede jugar tanto a su favor como en su contra. Desde la perspectiva de quienes lo apoyan, puede reforzar la idea de que está siendo sometido a una presión injusta, y que el desgaste que experimenta es prueba del impacto real que tiene este proceso en su vida. Sin embargo, también puede ser utilizado en su contra por parte de la oposición, quienes podrían argumentar que su inestabilidad emocional compromete su objetividad, su capacidad de mantener una postura racional ante los hechos. Por otro lado, el desgaste emocional no solo afecta la manera en que Mr. Doctor enfrenta este proceso, sino también su capacidad de reacción ante nuevas estrategias de desgaste.
A lo largo de la transmisión, menciona que teme que después de la audiencia del 13 de febrero intenten fincarle más responsabilidades, y que el objetivo de la contraparte es desgastarlo psicológica y emocionalmente para silenciarlo. Esta es una táctica muy común en conflictos legales y mediáticos. No siempre buscan ganar la batalla legal en sí, sino prolongar el conflicto lo suficiente para que la persona se rinda por agotamiento. En este sentido, el factor emocional puede ser el punto de inflexión que determine cómo avanzará este caso. Si logra canalizar su frustración en una estrategia efectiva de defensa y resistencia, puede fortalecerse y salir más preparado para las siguientes etapas. Pero si el desgaste sigue acumulándose sin un manejo adecuado, es posible que su rendimiento, su claridad mental y su enfoque en la lucha se vean afectados. Aquí hay un punto clave: no basta con demostrar que se tiene razón en un conflicto de este nivel, también hay que tener la resistencia emocional y psicológica para sostener la lucha. Muchas personas con causas legítimas han terminado cediendo no porque estuvieran equivocadas, sino porque el sistema, con sus procesos burocráticos y su capacidad de extender conflictos durante años, desgasta incluso a los más determinados. Si analizamos casos similares, podemos ver que la fortaleza emocional juega un papel determinante en la percepción pública y en la capacidad de una persona para sostener un enfrentamiento prolongado. El enemigo más fuerte no siempre es la contraparte legal, sino el desgaste que puede hacer que una persona abandone la lucha por agotamiento. El hecho de que Mr. Doctor esté mostrando esta faceta vulnerable puede generar múltiples interpretaciones. Lo coloca en una posición donde su audiencia puede empatizar más con él, pero también lo deja expuesto a quienes quieran usarlo como un argumento en su contra. Su diagnóstico de TDA es un factor relevante en su manera de afrontar este proceso, y su capacidad para manejar la carga emocional será clave en cómo se desarrolle el caso. Ahora bien, la pregunta que sigue es: ¿cómo afecta la percepción pública de este caso el hecho de que haya mostrado esta vulnerabilidad? Aquí entra el siguiente punto: el impacto que puede tener la audiencia del 13 de febrero en la narrativa que se construya alrededor de esta situación. 2. ¿La audiencia del 13 de febrero y su importancia, un punto de inflexión en el caso? La audiencia del 13 de febrero es un punto crucial en este conflicto, no solo por lo que representa a nivel legal, sino por las implicaciones estratégicas que tiene dentro de una batalla mediática y judicial que ha ido escalando con el tiempo. A diferencia de las audiencias previas, que fueron postergadas en múltiples ocasiones, esta vez parece que no hay margen para una nueva suspensión, lo que nos lleva a analizar por qué antes se pospuso, y qué puede significar que ahora sí se lleve a cabo. ¿Por qué se han pospuesto las audiencias anteriores? El patrón de cambios en la fecha de la audiencia ha sido un factor llamativo en este proceso. Primero estaba programada para el 28 de noviembre, pero se postergó con el argumento de que no había espacio disponible en los juzgados. Luego se programó para el 13 de enero, y nuevamente fue suspendida a última hora, con el aviso dado apenas 72 horas antes. Estos cambios en el calendario pueden deberse a múltiples factores, pero es importante señalar que en procesos judiciales donde hay una carga mediática significativa, las postergaciones pueden ser una estrategia calculada más que una simple cuestión administrativa. En muchos casos, los aplazamientos pueden responder a tácticas de desgaste. Cansar a la parte acusada o a la defensa, obligándolos a estar en constante incertidumbre y alargando la presión emocional y económica. Dilatar el proceso para que el interés público se enfríe, con la esperanza de que la atención mediática disminuya, y que la audiencia se realice en un contexto menos desfavorable para la parte que busca ganar tiempo. Ajustar estrategias legales o preparar nuevas acusaciones, especialmente si se trata de un caso donde se está buscando fortalecer la argumentación contra la otra parte. El hecho de que esta vez la audiencia no haya sido cancelada sugiere que no queda más margen de maniobra para seguir aplazándola o que finalmente la parte acusadora considera que es el momento adecuado para presentar su caso con mayor fuerza. Esto puede interpretarse de dos maneras. Podría significar que ya han reunido suficiente material para sostener su acusación, y que confían en que la audiencia les favorecerá. O bien, que han perdido margen de maniobra, y que no les queda otra opción más que proceder con lo que tienen, sin más retrasos. ¿Qué se espera de la audiencia del 13 de febrero? El objetivo principal de la audiencia es definir el estado procesal de la denuncia en contra de Mr. Doctor. Dependiendo de cómo se desarrollen los argumentos, el resultado podría ir en varias direcciones. Que la acusación logre establecer un caso sólido, lo que llevaría a que se mantengan o incluso se amplíen las imputaciones en su contra. Que la defensa logre desestimar las acusaciones, debilitando la postura de la parte acusadora y evidenciando inconsistencias en el proceso. Que surjan nuevas denuncias o intentos de fincarle más responsabilidades, como él mismo teme, en un intento de alargar el proceso y desgastarlo aún más.
Es importante recordar que Mr. Doctor ha mencionado que su mayor preocupación no es la audiencia en sí, sino las represalias que podrían generarse después de esta, lo que implica que su estrategia legal y mediática debe estar preparada no solo para enfrentar este evento, sino para lo que venga después. ¿Cómo podría afectar el caso en curso? Esta audiencia marcará un antes y un después en la forma en que se desarrolla el conflicto. A nivel público, si el resultado favorece a Mr. Doctor, podría fortalecer su credibilidad y darle un nuevo impulso para seguir denunciando las irregularidades que ha expuesto. Sin embargo, si el proceso toma un giro en su contra, podría enfrentar más obstáculos legales y mediáticos. En un escenario donde la audiencia le sea adversa, podría haber un impacto en su imagen pública, especialmente si los medios o sus opositores logran posicionar una narrativa de que enfrenta problemas legales serios. Una escalada en las acusaciones, lo que significaría un proceso aún más largo y costoso para él. Un cambio en la percepción de su comunidad de seguidores, dependiendo de cómo se comunique lo que ocurra en la audiencia. Por otro lado, si logra salir bien librado, esto podría reforzar su postura de que está enfrentando una persecución injusta, y que las denuncias en su contra son una estrategia de censura. Esto, lejos de debilitarlo, podría darle más legitimidad dentro de su comunidad y fortalecer su influencia. La audiencia del 13 de febrero no es solo un evento legal, sino un punto de inflexión en esta batalla. No solo se definirá el curso del proceso judicial, sino que también marcará un cambio en la percepción pública del caso, y en las estrategias que cada parte tomará en adelante. Lo que ocurra en este día tendrá un impacto directo en la forma en que se desarrolle el conflicto en los próximos meses. El siguiente punto clave a desarrollar es, ¿qué papel juega la estrategia de desgaste y las represalias que menciona Mr. Doctor dentro de este proceso? Aquí es donde entra el análisis sobre las denuncias en su contra, y la posibilidad de que se sigan acumulando más. 3. Denuncias y represalias contra Mr. Doctor, la estrategia del desgaste y la censura encubierta. Uno de los puntos más delicados en este caso es el patrón de represalias que ha enfrentado Mr. Doctor a raíz de sus denuncias contra la grafología, y otros supuestos fraudes en el ámbito académico y profesional. Él mismo menciona que su labor de exponer irregularidades ha provocado una respuesta agresiva de aquellos que se han visto afectados por sus investigaciones, lo que nos lleva a analizar cómo las denuncias pueden utilizarse como un arma contra críticos incómodos en lugar de ser un mecanismo legítimo de justicia. Denuncias como represalias y no como búsqueda de justicia. El sistema legal está diseñado, en teoría, para proteger a los ciudadanos y permitir que cualquier persona que se sienta afectada por una conducta ilegal pueda denunciar. Sin embargo, en la práctica, este mismo sistema puede ser manipulado y utilizado como una herramienta de desgaste y censura. En el caso de Mr. Doctor, el patrón es claro. Denuncia y expone a un grupo que basa su credibilidad en la grafología y otras prácticas pseudocientíficas. Se enfrenta a una reacción inmediata en forma de denuncias legales. Comienza un proceso de desgaste emocional, mediático y judicial que busca minar su credibilidad. Este tipo de estrategia no es nueva ni exclusiva de este caso. En el ámbito político, periodístico y académico, ha sido utilizada históricamente para silenciar a quienes ponen en evidencia irregularidades dentro de sistemas consolidados. ¿Por qué las denuncias en su contra parecen más una táctica de desgaste que una búsqueda legítima de justicia? Uno de los puntos clave que Mr. Doctor menciona es que las acusaciones en su contra han ido en escalada conforme ha profundizado en sus investigaciones y denuncias. Esto indica que el objetivo no parece ser únicamente demostrar un daño real, sino mantenerlo atrapado en un proceso continuo que lo desgaste en todos los sentidos. Hay varias razones por las cuales una persona o grupo con poder podría utilizar este método. Crear una distracción mediática. Si un crítico comienza a recibir múltiples denuncias, la atención se desvía de su investigación o denuncia original hacia su propia defensa legal. Generar una percepción de caso complejo. Cuando hay muchas denuncias o acusaciones en contra de una persona, parte del público puede asumir que algo habrá hecho, incluso si ninguna de las acusaciones tiene fundamento sólido. Frenar su trabajo por agotamiento. No todas las batallas se ganan en los tribunales, muchas se ganan por desgaste. El objetivo es obligar a la persona a invertir tiempo, dinero y energía en su defensa en lugar de continuar con su trabajo de denuncia. Crear un precedente intimidatorio. Si logran silenciar a una persona con denuncias, envían un mensaje a otros posibles denunciantes o críticos: si te metes con esto, te pasará lo mismo. En este caso, el hecho de que las acusaciones provengan de personas vinculadas a la grafología refuerza la hipótesis de que no se trata de una cuestión aislada, sino de una reacción organizada para intentar frenar su trabajo.
Mr. Doctor menciona que la grafología está infiltrada en instituciones como la UNAM, la Fiscalía y el sistema judicial, lo que implica que hay personas con suficiente poder e influencia para maniobrar dentro del sistema legal y presionar en su contra. El caso de la grafología, un negocio amenazado. Un punto clave en todo esto es la naturaleza de la grafología, y cómo se ha establecido en diversos ámbitos. Para muchos, la grafología es solo una práctica sin relevancia, pero cuando se analiza su penetración en instituciones judiciales, educativas y de salud, se revela un problema de mayor magnitud. Si el trabajo de Mr. Doctor logra desacreditar completamente la grafología como un método válido dentro del sistema judicial, eso significaría eliminación de peritajes grafológicos en tribunales, lo que afectaría a quienes dependen de ellos para sus ingresos. Pérdida de credibilidad para quienes han basado su carrera en la grafología. Un golpe económico a escuelas, universidades y profesionales que ofrecen cursos, maestrías y certificaciones en grafología. Esto explica por qué la reacción ha sido tan agresiva. No estamos hablando de un simple debate académico, sino de una estructura de poder y negocio que depende de que la grafología sea percibida como algo legítimo. En este sentido, las denuncias en contra de Mr. Doctor no parecen responder a un daño real causado por sus declaraciones, sino a un intento de proteger un sistema que se ve amenazado por sus investigaciones. ¿Cuál es el riesgo de que las denuncias en su contra avancen? Uno de los puntos que Mr. Doctor menciona con más preocupación es que las denuncias pueden ser utilizadas como un pretexto para fabricar más acusaciones en su contra. Esto no es descabellado, ya que en sistemas donde hay influencia de ciertos grupos, es posible que se manipulen procedimientos legales para hacer que las acusaciones escalen. En muchos casos, el problema no es si la persona es culpable o no, sino el proceso mismo. Basta con abrir múltiples carpetas de investigación para mantener a alguien bajo presión constante. Si se busca con suficiente insistencia, siempre se puede encontrar una excusa para vincularlo con otro delito menor. El proceso de defensa legal es costoso y desgastante, por lo que muchas personas terminan cediendo. Esto significa que, más allá del resultado de la audiencia del 13 de febrero, existe el riesgo real de que las denuncias en su contra sigan acumulándose como parte de una estrategia de desgaste. ¿Cómo se usa esto en otros casos similares? Este tipo de tácticas se han utilizado históricamente para silenciar a críticos en múltiples ámbitos. Algunos ejemplos incluyen periodistas que denuncian corrupción y terminan enfrentando denuncias por difamación. Denunciantes de fraudes empresariales que de repente son acusados de evasión fiscal. Académicos que critican pseudociencias y reciben demandas por daño moral. Este patrón sugiere que lo que está enfrentando Mr. Doctor no es solo un problema personal, sino un caso emblemático de cómo se manejan las represalias contra quienes desafían estructuras de poder. 2 puntos. ¿Qué sigue en este conflicto? Las denuncias en su contra no parecen responder a una búsqueda de justicia legítima, sino a una táctica de desgaste para desacreditarlo, frenar su trabajo y generar una percepción negativa en su contra. Su caso es un ejemplo claro de cómo los sistemas establecidos reaccionan cuando se ven amenazados, y de cómo pueden utilizar el aparato legal como una herramienta de censura. Esto nos lleva al siguiente punto clave: ¿cómo ha logrado la grafología mantenerse como una disciplina válida en instituciones oficiales a pesar de la falta de evidencia científica? Aquí es donde entra el análisis de su influencia en la UNAM, la Fiscalía y el sistema judicial. 4. La influencia de la grafología en instituciones mexicanas, ¿cómo una pseudociencia logró infiltrarse en el sistema? Hasta este punto, hemos analizado el desgaste emocional de Mr. Doctor, la importancia de la audiencia del 13 de febrero, y cómo las denuncias en su contra parecen formar parte de una estrategia de desgaste para frenar su trabajo. Pero todo esto nos lleva a la pregunta central: ¿por qué la grafología ha logrado posicionarse en instituciones tan importantes a pesar de la falta de evidencia científica que la respalde? Para entender este fenómeno, es necesario analizar cómo ciertas prácticas pseudocientíficas logran legitimarse a través de las instituciones, no por su validez real, sino por los intereses económicos y políticos que las respaldan. La grafología como negocio dentro de las instituciones. En México, la grafología no solo ha sido aceptada por universidades, sino que incluso ha sido utilizada dentro del sistema judicial y en procesos administrativos clave. Esto es alarmante porque la grafología, desde un punto de vista científico, no tiene ninguna base sólida para ser considerada una herramienta de diagnóstico o análisis confiable. A pesar de esto, ha logrado posicionarse en espacios como fiscalías, donde se han aceptado peritajes grafológicos en investigaciones criminales.
El Poder Judicial, donde algunos jueces han admitido análisis grafológicos como evidencia en ciertos procesos. Universidades como la UNAM y la Secretaría de Educación Pública, septiembre, que han permitido la inclusión de tesis y programas académicos relacionados con la grafología. El sector salud, donde en algunos casos se ha tratado de vincular la grafología con diagnósticos psicológicos o psiquiátricos. El hecho de que una práctica sin validez científica haya logrado consolidarse en estos espacios no es una coincidencia, sino el resultado de décadas de maniobras estratégicas por parte de quienes han lucrado con ella. ¿Cómo se infiltran las pseudociencias en instituciones académicas y gubernamentales? Para que una pseudociencia como la grafología logre instalarse en espacios de poder, deben cumplirse ciertos pasos clave. Validación a través de la academia. El primer paso para legitimar una práctica sin fundamentos científicos es hacer que las universidades y centros de estudio la reconozcan de alguna manera. En México, la UNAM, a pesar de ser una de las instituciones más prestigiosas del país, ha permitido que se realicen tesis relacionadas con la grafología, lo que da la impresión de que es un campo de estudio serio. Incluso si la grafología no es una disciplina avalada oficialmente por la UNAM, el simple hecho de que haya tesis sobre el tema dentro de sus archivos le da una falsa credibilidad. Infiltración en la burocracia. Muchas prácticas pseudocientíficas logran entrar al sistema gubernamental a través de cursos, diplomados y certificaciones que no tienen un control riguroso sobre su validez científica. Con el tiempo, estos cursos permiten que haya personas certificadas en grafología ocupando cargos en instituciones clave, como fiscalías o tribunales. Al tener presencia dentro del sistema, logran que jueces, policías, abogados e incluso médicos comiencen a considerar la grafología como una herramienta legítima. Influencia en el Poder Judicial. En un país donde el sistema judicial suele operar con vacíos legales y criterios flexibles, es más fácil que un juez acepte un peritaje grafológico si alguien dentro del tribunal ya ha validado su uso anteriormente. Una vez que un tribunal acepta la grafología como evidencia, se crea un precedente peligroso que permite que otros jueces lo hagan en el futuro. Uso dentro del sector salud. Aunque la grafología no es reconocida en la medicina ni en la psicología clínica, ha habido intentos de utilizarla como una herramienta para analizar la personalidad o diagnosticar trastornos. Existen especialistas que han logrado introducir la idea de que la escritura de una persona puede revelar su estado mental, sus tendencias emocionales o incluso sus posibles intenciones delictivas. Protección a través de redes de poder. Cuando una pseudociencia se convierte en un negocio rentable, es común que quienes la promueven establezcan alianzas con políticos, empresarios o figuras públicas para proteger su permanencia en el sistema. En este caso, los peritos grafológicos han logrado mantener sus posiciones dentro de fiscalías y tribunales gracias a esta red de influencia. El problema de la falta de regulación científica en México. Uno de los principales problemas en el país es que no existen suficientes filtros para evitar que las pseudociencias se infiltren en el sistema legal, académico y de salud. Mientras que en países con regulaciones más estrictas se prohíbe el uso de la grafología en procesos judiciales, en México se sigue permitiendo porque no hay organismos que supervisen con rigor la validez de estas prácticas. Esto ha generado un fenómeno preocupante. Muchas personas creen que la grafología es una disciplina confiable simplemente porque ven que se utiliza en instituciones serias. Al no haber un control estricto sobre qué peritajes pueden ser aceptados en un juicio, se abre la puerta para que testimonios sin fundamento científico tengan peso dentro del sistema judicial. La falta de regulación en la educación permite que universidades y centros de estudio continúen ofreciendo diplomados y certificaciones sin que haya consecuencias por difundir información errónea. En otras palabras, la grafología sigue existiendo dentro del sistema no porque sea válida, sino porque ha logrado evitar el escrutinio riguroso que deberían aplicar las instituciones responsables. ¿Por qué no se ha eliminado su uso si ya se ha demostrado que no es válida? La respuesta es simple: dinero e intereses creados. La grafología es un negocio altamente rentable. No solo genera ingresos a través de cursos, certificaciones y peritajes, sino que también sirve como una herramienta conveniente para manipular ciertos procesos judiciales. Si se demostrara de manera oficial que la grafología no tiene validez científica, las personas que han construido su carrera en torno a ella perderían su fuente de ingresos. Peritos grafológicos quedarían inhabilitados. Instituciones educativas que han ofrecido certificaciones perderían credibilidad. Jueces que han aceptado peritajes grafológicos como prueba tendrían que justificar sus decisiones. Por eso, los defensores de la grafología harán todo lo posible por desacreditar a quienes exponen sus fallas.
Esto explica por qué la reacción en contra de Mr. Doctor ha sido tan agresiva. Su trabajo ha representado una amenaza directa al negocio de la grafología, y quienes dependen de ella para su sustento están haciendo todo lo posible para frenarlo antes de que el problema crezca más. 2 puntos. ¿Cómo se puede combatir este problema? Para eliminar la grafología de las instituciones mexicanas, es necesario un esfuerzo coordinado entre varias áreas. Que las universidades dejen de avalar investigaciones sin base científica. Que se prohíba el uso de la grafología en el sistema judicial. Que se haga una auditoría de los peritos que han trabajado en casos utilizando grafología. Que se promueva una mayor alfabetización científica para evitar que la gente siga creyendo en esta práctica. El problema no es solo la grafología en sí, sino el precedente que establece para que otras pseudociencias también logren infiltrarse en instituciones clave. Y aquí viene la pregunta más importante: ¿por qué las personas que han construido su carrera en la grafología no buscan demostrar científicamente su validez en lugar de atacar a quienes la critican? Esto nos lleva al siguiente punto: el papel de figuras como Charlotte, Iván y otros personajes que han tomado partido en este conflicto, y que han intentado desacreditar a Mr. Doctor. Aquí es donde se hace evidente el uso de la manipulación mediática para defender intereses propios. 5. La relación con otros denunciados y atacantes, una red de intereses cruzados. A estas alturas, ya hemos establecido que la grafología ha logrado posicionarse en instituciones clave no por su validez científica, sino por una serie de maniobras estratégicas que la han convertido en un negocio rentable y protegido. También hemos visto que las denuncias en contra de Mr. Doctor no parecen ser un intento legítimo de justicia, sino una estrategia de desgaste para silenciarlo. Pero aquí entra otro elemento clave: las figuras que han tomado partido en este conflicto y han intentado desacreditarlo públicamente. En su transmisión, menciona nombres como Charlotte, Iván, un pseudoperiodista y un grupo de nutriólogas sin cédula. ¿Quiénes son y qué papel juegan en esta historia? El patrón detrás de los atacantes: ¿por qué están contra Mr. Doctor? Lo primero que hay que notar es que estas personas no tienen una relación directa entre sí en un inicio, pero han terminado alineadas en la misma narrativa. En otras palabras, cada una tiene motivos individuales para atacarlo, pero han encontrado en él un enemigo en común. Hay 3 categorías principales dentro de este grupo. Personas que han sido desenmascaradas por él y han perdido credibilidad. Figuras que han encontrado una oportunidad para ganar relevancia atacándolo. Personas que han sido reclutadas por la parte acusadora para sumarse al linchamiento mediático. Charlotte Lascurain, el caso de la grafología. Charlotte es una de las principales figuras vinculadas a la grafología, y ha sido directamente señalada por Mr. Doctor como una de las personas más afectadas por sus denuncias. ¿Por qué? Porque ha construido su credibilidad profesional en torno a esta disciplina, y su negocio depende de que la grafología siga siendo vista como algo legítimo. El problema para Charlotte es que la evidencia científica ya ha demostrado que la grafología no es una disciplina confiable, y lo que Mr. Doctor ha hecho es exponer el hecho de que personas sin formación científica han logrado infiltrarse en instituciones clave gracias a esta pseudociencia. Esto la coloca en una situación crítica. Si la grafología es desacreditada oficialmente, ella pierde toda su autoridad profesional. Si se prohíbe su uso en tribunales y otras instituciones, su campo de trabajo se reduce drásticamente. Si se demuestra que ha manipulado casos o peritajes, podría enfrentar consecuencias legales. Por lo tanto, Charlotte no solo está defendiéndose de una crítica profesional, sino que está protegiendo su fuente de ingresos y su estatus en el medio. Esto explica por qué ha atacado con tanta insistencia a Mr. Doctor, y ha intentado desacreditarlo de todas las maneras posibles. Iván y el pseudoperiodista, oportunismo y linchamiento mediático. Otro de los personajes que menciona es Iván, de quien se ha dicho que ha sido partícipe en intentos de desacreditar a Mr. Doctor. A diferencia de Charlotte, Iván no parece estar directamente relacionado con la grafología, pero ha encontrado en este conflicto una oportunidad para ganar visibilidad. El caso de Iván y el pseudoperiodista es un ejemplo claro de cómo las redes sociales amplifican los conflictos personales y profesionales. En un mundo donde las polémicas generan tráfico y atención, muchas figuras en redes han adoptado la estrategia de sumarse a linchamientos mediáticos para aprovechar el momento y obtener beneficios personales. El patrón aquí es claro. Mr. Doctor denuncia un tema importante y genera un impacto mediático. Sus críticos ven la oportunidad de atacar y posicionarse como la voz en contra. El conflicto crece y, al sumarse más figuras, la narrativa se vuelve más compleja.
Es importante notar que, en estos casos, muchas de las personas que atacan a Mr. Doctor no lo hacen por una convicción real, sino porque les conviene mediáticamente. Esto es algo que ocurre con frecuencia en redes sociales. Un conflicto no necesita una justificación real para escalar, basta con que haya suficiente interés mediático para que más personas se sumen al ataque. El caso de las nutriólogas sin cédula, credibilidad en juego. Un punto interesante que menciona es el grupo de nutriólogas sin cédula que también han tomado partido en su contra. ¿Por qué? Porque en su momento, Mr. Doctor expuso que algunas personas que se vendían como nutriólogas profesionales en realidad no contaban con la formación académica necesaria para ejercer. Esto es similar a lo que ocurrió con Charlotte y la grafología, pero con un giro diferente. Aquí el problema no es solo que las acusaciones de Mr. Doctor sean ciertas, sino que afectan directamente la credibilidad de estas personas en su campo. Si una persona se ha promocionado como experta en un área, y de repente se revela que no tiene la certificación adecuada, su reputación queda en entredicho. Y en el mundo de las redes sociales, una crisis de reputación puede significar la pérdida de miles de seguidores, oportunidades laborales y, por supuesto, dinero. Por esta razón, estas nutriólogas no solo han respondido a las acusaciones, sino que han buscado darle la vuelta al conflicto atacando a Mr. Doctor. Esto es una estrategia común en crisis mediáticas. Cuando alguien es expuesto, en lugar de responder con pruebas o aclaraciones, intentan desviar la atención desacreditando a la persona que los señala. El papel de las redes sociales en la escalada del conflicto. Una de las razones por las cuales este enfrentamiento ha tomado tanta fuerza es el papel de las redes sociales en la amplificación de estos conflictos. En el pasado, una disputa como esta habría sido manejada en espacios más reducidos, como debates académicos o procesos legales internos. Pero en la era digital, cualquier conflicto puede volverse una tendencia global si se maneja con la estrategia correcta. Las redes sociales no funcionan como espacios de análisis racional, sino como ecosistemas de confrontación y polarización. En este tipo de conflictos, las personas suelen alinearse con un bando sin investigar a fondo. Los ataques personales generan más engagement que los debates serios. El algoritmo premia las interacciones conflictivas, lo que hace que las discusiones sean más intensas. Esto ha permitido que las figuras que atacan a Mr. Doctor aprovechen la polémica para posicionarse, ganar seguidores y fortalecer su presencia en redes. No se trata solo de una cuestión personal, sino de una estrategia que les permite beneficiarse mediáticamente del conflicto. 2 puntos. ¿Qué nos dice este patrón sobre los intereses en juego? El hecho de que tantas personas con diferentes perfiles se hayan alineado contra Mr. Doctor no es una coincidencia. Lo que esto revela es que hay un ecosistema de intereses compartidos que se han visto amenazados por sus denuncias. Algunos lo atacan porque su trabajo ha revelado que su credibilidad está construida sobre una base frágil. Otros lo atacan porque ven en el conflicto una oportunidad para ganar relevancia. Y algunos simplemente se suman al linchamiento porque es lo que les conviene en el momento. Este es un claro ejemplo de cómo las redes sociales pueden ser utilizadas no para esclarecer la verdad, sino para fabricar narrativas que favorecen a quienes tienen más influencia en un conflicto. Aquí surge la siguiente gran pregunta: ¿cómo se están usando estos ataques para desviar la atención del problema central, que es la validez de la grafología? Esto nos lleva al siguiente punto clave: las posibles influencias en el proceso legal, y las irregularidades que han ocurrido en la Fiscalía. Aquí es donde entra el análisis sobre el papel de las instituciones en este caso, y cómo ciertos actores han logrado mover influencias para mantener su posición. 6. ¿Posible uso de influencias en su contra, una estrategia de presión desde las instituciones? Uno de los puntos más alarmantes en este conflicto es la posibilidad de que se estén utilizando influencias dentro de la Fiscalía para afectar el proceso en contra de Mr. Doctor. Durante su transmisión, relató un incidente en el que una persona entró a la Fiscalía sin pasar los controles de seguridad habituales, y preguntó directamente por uno de sus abogados. Este hecho es clave porque, en un sistema judicial donde la burocracia y los protocolos son estrictos para cualquier ciudadano común, la capacidad de saltarse estos procedimientos indica un nivel de acceso y poder que no cualquiera tiene. Este incidente no es un detalle menor. Para comprender su impacto, hay que analizar qué significa que alguien pueda moverse con tanta facilidad en una institución que, en teoría, debería ser imparcial y estar sujeta a procedimientos formales. ¿Cómo operan los controles en una fiscalía y por qué este caso es preocupante? Las fiscalías, al ser espacios donde se manejan carpetas de investigación, declaraciones oficiales y procedimientos legales en curso, deben contar con protocolos de acceso estrictos. En teoría, cualquier persona que quiera ingresar a una fiscalía debe pasar por varios filtros.
Registro de entrada, donde se solicitan datos personales y el motivo de la visita. Revisión de identificación oficial, la cual queda registrada en los archivos de la institución. Control de acceso, donde se verifica si la persona tiene una cita o un motivo legítimo para ingresar. Limitación de acceso a ciertas áreas, especialmente a aquellas donde se manejan carpetas de investigación sensibles. Sin embargo, en este caso, la persona que buscaba al abogado de Mr. Doctor logró ingresar sin pasar estos filtros y llegó directamente a preguntar por él. Esto nos lleva a varias preguntas clave. ¿Quién le permitió el acceso sin registro previo? ¿Qué nivel de influencia tiene esta persona dentro de la Fiscalía para poder moverse con tanta libertad? ¿Cuál era la intención real de su visita? En el contexto de este caso, donde se han identificado intentos de desgaste y presión contra Mr. Doctor, este hecho podría interpretarse como una intimidación indirecta. Si alguien tiene la capacidad de ingresar sin restricciones a una fiscalía y preguntar directamente por los abogados de la defensa, implica que hay una manipulación de procedimientos que pone en duda la imparcialidad del proceso. ¿Cómo se usan las influencias dentro del sistema judicial para presionar a una persona? El caso de Mr. Doctor no sería el primero en el que se observan movimientos irregulares dentro de una fiscalía o tribunal para influir en un proceso legal. En México y en otros países, existen varias maneras en las que se pueden usar contactos dentro del sistema judicial para presionar, intimidar o entorpecer la defensa de alguien que está en un conflicto legal. Algunas estrategias comunes incluyen: filtración de información sensible. Personas con acceso a carpetas de investigación pueden compartir datos estratégicos con la parte acusadora para fortalecer su caso. Retraso intencional de procedimientos. Si un caso no avanza en los tiempos adecuados, la persona acusada se mantiene en una situación de incertidumbre prolongada. Manipulación de pruebas o testimonios. Dependiendo del nivel de influencia, ciertos elementos clave dentro de una carpeta de investigación pueden desaparecer, modificarse o reestructurarse para favorecer una narrativa específica. Acceso privilegiado a documentos y abogados. Como en el caso mencionado, el simple hecho de que una persona pueda ingresar sin restricciones a una fiscalía indica que tiene contactos que le están facilitando el acceso. El problema con estas estrategias es que, aunque son difíciles de probar formalmente, son parte de una realidad que se ha documentado en múltiples casos en México. Casos similares donde se han usado influencias en fiscalías y tribunales. Para entender mejor el alcance de este problema, basta con revisar casos previos en los que se ha denunciado el uso de influencias dentro del sistema judicial para afectar procesos legales. Algunos ejemplos incluyen: caso Ayotzinapa. Documentos filtrados demostraron que ciertos actores dentro de la fiscalía manipularon pruebas y alteraron testimonios para encubrir la responsabilidad de algunas figuras clave. Caso de Florence Cassé. La forma en que se manejó su detención y proceso evidenció irregularidades en la presentación de pruebas, así como un montaje mediático que influyó en su condena inicial. Casos de periodistas perseguidos. Varias denuncias han revelado que se han utilizado acusaciones fabricadas para acosar judicialmente a reporteros que han expuesto corrupción en altos niveles del gobierno. En todos estos casos, se observa un patrón claro: cuando una persona representa una amenaza para ciertos grupos de poder, se pueden activar mecanismos dentro del sistema judicial para desgastarla y deslegitimarla. Si en el caso de Mr. Doctor ya se han documentado irregularidades en la aceptación de la grafología dentro del sistema judicial, ¿qué tan difícil sería pensar que también hay personas dentro de la Fiscalía que podrían estar usando sus influencias para perjudicarlo? ¿El acceso irregular en la Fiscalía, un intento de intimidación? Hay algo que no se puede ignorar: si esta persona pudo ingresar sin restricciones a la Fiscalía y preguntar directamente por un abogado de la defensa, significa que tiene acceso a información privilegiada sobre el caso. Esto abre la puerta a múltiples interpretaciones. Podría ser un intento de intimidación para que la defensa sepa que está siendo observada de cerca. Podría ser una señal de que hay personas dentro de la Fiscalía que están filtrando información a la parte acusadora. Podría ser una forma de demostrar poder, sugiriendo que la contraparte tiene conexiones suficientes como para moverse sin restricciones dentro de la Fiscalía. Cualquiera de estas posibilidades es preocupante porque significa que el proceso judicial podría no estar operando con total imparcialidad. Si en un caso normal, donde no hay figuras mediáticas involucradas, una persona común difícilmente podría moverse con tanta facilidad dentro de una fiscalía, ¿por qué en este caso sí ocurrió? 2 puntos. ¿Se puede esperar un proceso justo? El hecho de que haya indicios de influencias dentro de la Fiscalía pone en duda la imparcialidad del proceso, y refuerza la idea de que el objetivo no es simplemente resolver un conflicto legal, sino desgastar e intimidar a Mr. Doctor.
Si ya existen antecedentes de que la grafología ha logrado infiltrarse en el sistema judicial, y que figuras con intereses en este negocio han intentado desacreditarlo mediáticamente, el siguiente paso lógico sería utilizar el sistema legal en su contra para intentar silenciarlo. El problema con esto es que no se trata solo del caso de Mr. Doctor, sino de un patrón que se repite en distintos niveles dentro del sistema de justicia. Si se permite que este tipo de estrategias sigan operando sin consecuencias, lo que se está enviando como mensaje es que cualquiera que se atreva a denunciar irregularidades podría enfrentar el mismo tipo de represalias. Aquí surge la siguiente pregunta: ¿hasta dónde están dispuestos a llegar para proteger este negocio? Esto nos lleva al siguiente punto clave: la estrategia de desgaste y censura que están utilizando contra Mr. Doctor para forzarlo a rendirse. Aquí analizaremos cómo estos métodos han sido empleados en otros casos y qué puede hacer para contrarrestarlos. 7. Estrategia de desgaste y censura. El verdadero campo de batalla no es legal, sino psicológico y mediático. A lo largo de todo este conflicto, hemos visto que la presión contra Mr. Doctor no es únicamente legal, sino que hay un patrón claro de estrategia de desgaste emocional y censura. En casos judiciales prolongados donde hay una parte con influencias y recursos, el objetivo no siempre es ganar el caso de manera legal, sino desgastar al oponente hasta que se rinda o cometa un error. Este patrón se ha repetido en múltiples conflictos mediáticos, y lo que está viviendo Mr. Doctor es un ejemplo claro de cómo se usa la presión psicológica, mediática y legal como un arma para silenciar a quienes representan una amenaza para ciertos intereses. El desgaste psicológico como arma en conflictos legales. Uno de los aspectos más preocupantes en este caso es cómo se ha buscado afectar la estabilidad emocional de Mr. Doctor a través de distintas estrategias. Ataques personales constantes en redes sociales. El linchamiento mediático que ha recibido por parte de sus detractores no busca solo desacreditarlo públicamente, sino también afectar su estado mental. Los ataques van desde descalificaciones hasta intentos de desinformación sobre su trabajo y denuncias. Uso del sistema legal como un mecanismo de presión. Se han acumulado denuncias en su contra, no porque tengan un sustento sólido, sino porque cada denuncia requiere tiempo, dinero y energía para ser respondida. Un proceso legal prolongado afecta la vida personal, profesional y emocional de quien lo enfrenta. Postergaciones y cambios en las audiencias. Aplazar una audiencia genera incertidumbre y mantiene a la persona en un estado de estrés constante, sin saber cuál será el siguiente paso. Esto no solo retrasa el proceso, sino que le impide enfocarse en otras actividades y proyectos. Intentos de intimidación indirecta. Como vimos en el punto anterior, el hecho de que alguien haya podido entrar a la fiscalía sin los controles de seguridad normales para preguntar por su abogado sugiere que hay una intención de mostrar poder y generar temor. El mensaje es claro: sabemos quién eres, sabemos dónde estás, y tenemos formas de presionarte. El objetivo de todas estas tácticas es el mismo: lograr que Mr. Doctor se desgaste lo suficiente como para que eventualmente ceda y abandone su lucha. ¿Por qué el desgaste psicológico es una táctica tan efectiva? En la mayoría de los conflictos judiciales prolongados, el factor determinante no es quién tiene la razón, sino quién tiene más resistencia. Hay una razón por la cual muchas personas terminan cediendo o llegando a acuerdos, aunque sepan que tienen la razón, porque la carga emocional, económica y social de sostener una batalla prolongada es brutal. Este es un problema que no solo afecta a Mr. Doctor, sino que se ha visto en múltiples casos donde una persona desafía a un sistema o una red de intereses. Denunciantes de corrupción que terminan exiliados o bajo amenaza porque su lucha se vuelve insostenible. Periodistas perseguidos que reciben denuncias constantes hasta que terminan desgastados y autocensurándose. Activistas que enfrentan campañas de desprestigio para hacer que pierdan credibilidad y apoyo social. En cada uno de estos casos, la estrategia no es demostrar que la persona está equivocada, sino hacer que la carga de seguir adelante sea tan pesada que eventualmente se rinda. Lo que está enfrentando Mr. Doctor es exactamente eso: un intento de que llegue un punto donde simplemente ya no pueda más. El papel de la censura. ¿Por qué este caso debería preocupar a otros creadores de contenido? Aquí hay un punto que no se debe ignorar: si logran censurar a Mr. Doctor, esto sienta un precedente peligroso para todos los creadores de contenido que cuestionan temas sensibles. Si este caso termina en una resolución donde él es castigado, censurado o silenciado, entonces el mensaje que se envía es el siguiente: si te metes con ciertos temas, puedes ser atacado legal y mediáticamente hasta que dejes de hablar. Si expones irregularidades que afectan a ciertos intereses, puedes enfrentar represalias disfrazadas de denuncias legítimas.
Si eres lo suficientemente incómodo, pueden utilizar influencias dentro del sistema para desgastarte. Esto no solo afectaría a Mr. Doctor, sino a cualquier otro creador de contenido que se dedique a la divulgación y denuncia de fraudes, corrupción o engaños. En un contexto donde cada vez más personas buscan informar y exponer temas que los medios tradicionales no cubren, este tipo de tácticas representan una amenaza directa a la libertad de expresión en redes sociales. Si bien las plataformas como YouTube o X han servido como espacios para el debate y la denuncia, también han demostrado ser vulnerables a manipulaciones y campañas de censura organizadas. ¿Cómo han censurado a creadores en otros casos? Existen múltiples ejemplos de creadores que han sido censurados, no porque hayan cometido alguna falta real, sino porque grupos organizados lograron que las plataformas tomaran acciones en su contra. Algunas estrategias comunes incluyen: denuncias masivas en redes sociales para tumbar contenido o desmonetizar canales. Aprovechar las normas de contenido para forzar strikes o sanciones. Manipular la narrativa para que parezca que el creador está promoviendo discurso de odio o desinformación. Presionar a marcas y patrocinadores para que se deslinden del creador y lo aíslen económicamente. Si bien Mr. Doctor aún no ha sido eliminado de sus plataformas, el riesgo de censura es real si se sigue incrementando la presión en su contra. 2 puntos. ¿Cómo evitar que esta estrategia de desgaste y censura tenga éxito? Si la intención de la parte acusadora es desgastar psicológica y mediáticamente a Mr. Doctor, la única manera de contrarrestarlo es a través de la resistencia y el apoyo de su comunidad. Hay varias maneras en las que se podría enfrentar esta situación. Mantener la visibilidad del caso. Si la estrategia de la contraparte es desgastarlo hasta que la gente pierda interés, la única forma de contrarrestarlo es asegurarse de que la atención no disminuya. Mientras más gente esté al tanto de lo que ocurre, más difícil será para sus detractores silenciarlo sin generar repercusiones. Apoyarse en otros creadores de contenido. En situaciones donde una persona es atacada de manera coordinada, es crucial que otros creadores de contenido con plataformas grandes se involucren y amplifiquen el tema. Esto puede ayudar a evitar que el caso quede relegado al olvido. Fortalecer su equipo legal y mediático. Ya que la batalla no es solo legal, sino también de percepción pública, es necesario que su equipo tenga una estrategia clara para manejar la narrativa y responder a los ataques de manera efectiva. No basta con defenderse en los tribunales, también hay que mantener una postura firme en el espacio mediático. No caer en provocaciones que puedan ser usadas en su contra. Uno de los objetivos de la estrategia de desgaste es hacer que la persona atacada cometa errores por desesperación o enojo. Es fundamental que Mr. Doctor mantenga la calma y evite caer en trampas que puedan ser utilizadas para desacreditarlo. Final, ¿qué nos dice este caso sobre la fragilidad de la libertad de expresión? Lo que está ocurriendo con Mr. Doctor es un ejemplo de cómo los sistemas de presión y censura pueden operar de manera encubierta para silenciar a quienes incomodan. Este no es solo un caso de alguien enfrentando denuncias, es un caso de alguien que ha expuesto una red de intereses y está pagando el precio por ello. Si este caso termina con una censura o con un desgaste suficiente para hacerlo abandonar su lucha, el mensaje será claro para otros creadores: hay límites sobre lo que puedes cuestionar y denunciar. Aquí la pregunta clave es: ¿qué tan lejos están dispuestos a llegar quienes buscan silenciarlo? Esto nos lleva al siguiente punto, el posible desenlace de la audiencia del 13 de febrero y sus implicaciones a largo plazo. Aquí analizaremos qué escenarios pueden darse, y cómo cada uno podría afectar no solo a Mr. Doctor, sino a la lucha contra las pseudociencias en general. 8. Relación con activistas y su impacto, la conexión con Frida Guerrera y la lucha contra la corrupción judicial. Uno de los puntos más importantes dentro de este conflicto es la relación de Mr. Doctor con activistas como Frida Guerrera, quien ha sido clave en la lucha contra la corrupción judicial en casos de feminicidio en México. La mención de su trabajo dentro de este contexto no es casualidad, más bien, refuerza un patrón preocupante. Cuando una persona toca intereses sensibles, el sistema responde con represión, desgaste y censura. Esto no solo se trata del caso de Mr. Doctor, sino de una problemática sistémica que afecta a activistas, periodistas y figuras públicas que denuncian temas incómodos para el poder. ¿Quién es Frida Guerrera y por qué su trabajo es relevante? Frida Guerrera es una activista y periodista mexicana que ha dedicado gran parte de su carrera a documentar y denunciar casos de feminicidio y violencia de género en México. Desde hace más de una década, ha trabajado recopilando testimonios, apoyando a familias de víctimas y visibilizando casos que de otra manera quedarían en el olvido.
Su labor ha sido fundamental en la exposición de redes de corrupción dentro del sistema judicial, y ha mostrado cómo la impunidad protege a agresores, mientras que las víctimas y sus familias son revictimizadas. Algunos de los casos más emblemáticos en los que ha trabajado incluyen: el caso de Calcetitas Rojas, una niña de aproximadamente 5 años que fue asesinada en el Estado de México en 2017, y cuyo cuerpo fue encontrado en Nezahualcóyotl. Gracias al trabajo de Frida Guerrera, se logró identificar a la menor, y llevar a los responsables ante la justicia. Denuncias de impunidad en el caso de Victoria Pamela, una joven víctima de feminicidio en Puebla, donde hubo intentos de encubrimiento y corrupción en la investigación. Investigaciones sobre el feminicida de Toluca, conocido como el monstruo de Toluca, quien asesinó al menos a 6 mujeres. Su trabajo ayudó a visibilizar las omisiones del sistema de justicia en la captura del responsable. El costo de denunciar la corrupción judicial, represalias y amenazas. El activismo de Frida Guerrera no ha estado exento de consecuencias. A lo largo de su carrera, ha sido víctima de amenazas de muerte por parte de personas vinculadas a los agresores que ha denunciado. Intentos de desacreditación en medios y redes sociales, donde se han usado campañas de desprestigio para minimizar su trabajo. Casos de intimidación legal y acoso judicial, con la intención de desgastarla y frenar sus investigaciones. Su historia demuestra que cuando alguien expone fallas estructurales en el sistema responde con hostigamiento y represión. La conexión con Mr. Doctor, ¿por qué este vínculo es relevante? La mención de Frida Guerrera en la narrativa de Mr. Doctor no es un simple dato anecdótico. Es una evidencia de que su caso sigue el mismo patrón que han enfrentado otros activistas y periodistas en México. Ambos han denunciado la manipulación del sistema judicial. Ambos han recibido ataques y represalias por exponer redes de corrupción o fraude. Ambos han sido víctimas de campañas de desprestigio para desacreditar su trabajo. La diferencia es que, mientras Frida Guerrera ha estado enfocada en feminicidios y violencia de género, Mr. Doctor ha desenmascarado redes de pseudociencia y fraude dentro del sistema judicial y académico. Pero en ambos casos, el objetivo de los ataques en su contra es el mismo. Dorso de mano con dedo índice hacia la derecha, desgastarlos emocionalmente para que abandonen su lucha. Dorso de mano con dedo índice hacia la derecha, hacer que su credibilidad sea cuestionada para que pierdan apoyo público. Dorso de mano con dedo índice hacia la derecha, enviar un mensaje a otros activistas y periodistas: si sigues este camino, esto es lo que te espera. ¿Por qué activistas y periodistas en México enfrentan represalias constantes? El caso de Mr. Doctor no es único. En México, ser periodista o activista es una profesión de alto riesgo. Datos del Comité para la Protección de Periodistas, CPJ, y de Artículo 19 revelan que México es uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo, con decenas de periodistas asesinados en los últimos años. Más del 95% de los ataques y asesinatos contra periodistas quedan en la impunidad. En muchos casos, las amenazas provienen de funcionarios públicos o personas con vínculos con el poder político y económico. La razón detrás de estos ataques es simple: cuando un periodista o activista expone la verdad, representa una amenaza para aquellos que se benefician del silencio. ¿Cómo se usa la censura y la difamación como armas? El caso de Mr. Doctor muestra otro patrón común en la represión contra activistas y periodistas. Cuando no se puede callar a alguien con amenazas físicas, se usa la censura y la difamación. Existen varias estrategias para lograr esto. Linchamiento mediático y ataques en redes sociales. Se generan campañas de desprestigio para desviar la atención del problema real. Se le acusa de cosas irrelevantes para distraer de la denuncia principal. Se exageran o sacan de contexto sus declaraciones para generar rechazo. Manipulación del sistema legal. Se interponen denuncias sin fundamento con el único objetivo de mantenerlo ocupado y en constante defensa. Se utilizan influencias dentro del sistema judicial para fabricar acusaciones y desgastar a la persona en procesos legales interminables. Censura en plataformas digitales. Se organizan denuncias masivas en redes sociales para que su contenido sea eliminado o desmonetizado. Se presiona a plataformas como YouTube para aplicar strikes o restricciones. 2 puntos. ¿Qué nos dice la relación entre Mr. Doctor y Frida Guerrera sobre este caso? La conexión con Frida Guerrera y su lucha contra la corrupción judicial en casos de feminicidio es una señal clara de que Mr. Doctor no está enfrentando un ataque aislado, sino una estrategia sistemática de represión contra voces incómodas. Lo que está ocurriendo con él es parte de un problema mayor.
Doso de mano con dedo índice hacia la derecha cuando alguien denuncia una injusticia que afecta a redes de poder. El sistema responde con represión. Doso de mano con dedo índice hacia la derecha cuando una persona gana relevancia mediática denunciando fraudes o corrupción. Se convierte en un objetivo de ataques. Doso de mano con dedo índice hacia la derecha. El objetivo final no es solo silenciarlo a él, sino desincentivar a otros para que no se atrevan a seguir su camino. El hecho de que Mr. Doctor mencione a Frida Guerrera dentro de su narrativa refuerza la idea de que no se trata de un simple conflicto personal, sino de un fenómeno que afecta a muchos activistas y periodistas en México. Y esto nos lleva al siguiente punto clave, las posibles repercusiones a largo plazo de este caso, no solo para Mr. Doctor, sino para cualquier persona que quiera cuestionar las fallas del sistema. Aquí analizaremos qué escenarios pueden darse después de la audiencia del 13 de febrero, y cómo cada uno podría afectar el panorama de la denuncia pública en México. 9. ¿Intentos de mediación y demandas económicas, justicia o intento de compra de silencio? Uno de los puntos más reveladores en este conflicto es el hecho de que han existido intentos de mediación en los que la parte acusadora ha solicitado dinero, lo que sugiere que el objetivo real no es justicia, sino una compensación económica. Esta es una táctica que se ha visto en numerosos casos legales donde, en lugar de buscar una resolución basada en hechos y pruebas, se utiliza la denuncia como un medio para presionar económicamente a la persona señalada. Aquí surge la gran pregunta, ¿los intentos de mediación realmente buscan una solución justa o son solo un mecanismo de extorsión disfrazado? Mediaciones en casos legales, ¿cómo funcionan realmente? En teoría, una mediación es un proceso en el cual las partes involucradas en un conflicto llegan a un acuerdo sin necesidad de continuar con un juicio largo y costoso. En un sistema judicial ideal, esto debería beneficiar a ambas partes y reducir la carga de los tribunales. Sin embargo, cuando una mediación incluye demandas económicas excesivas y poco justificadas, se convierte en una herramienta de presión y desgaste. Los elementos clave que revelan si una mediación es legítima o solo una estrategia para obtener dinero son: la parte acusadora busca una reparación proporcional o una cifra exagerada. Si realmente hubo un daño, la cantidad solicitada debería estar fundamentada en pruebas y ser proporcional al supuesto perjuicio. Sin embargo, si la parte acusadora exige sumas millonarias sin justificación clara, es evidente que el objetivo no es justicia, sino beneficio económico. ¿La parte acusadora muestra disposición a negociar de buena fe? En mediaciones legítimas, ambas partes buscan un punto de equilibrio donde todos puedan salir beneficiados. En cambio, si una de las partes se aferra a exigir dinero sin mostrar flexibilidad o sin justificar su petición, la mediación pierde su propósito. ¿El acuerdo incluye cláusulas de silencio o censura? En muchos casos, se busca que la persona acusada pague una cantidad de dinero a cambio de guardar silencio y no hablar más sobre el tema. Esto es una señal clara de que la denuncia no se trata de buscar justicia, sino de silenciar una voz incómoda. Si analizamos el caso de Mr. Doctor bajo estos criterios, es evidente que el intento de mediación no parece estar basado en la búsqueda de justicia, sino en un intento de obtener dinero y frenar su trabajo. ¿Por qué el dinero se convierte en el objetivo central en ciertos conflictos legales? En conflictos donde una persona se ha convertido en una figura pública y ha expuesto irregularidades o engaños, no es raro que la parte afectada busque una compensación económica en lugar de una aclaración legal. ¿Por qué ocurre esto? Porque una denuncia prolongada no garantiza una condena, pero un acuerdo financiero sí garantiza un beneficio inmediato. Porque el sistema judicial es lento, mientras que un pago extrajudicial puede resolverse en semanas o meses. Porque presionar económicamente a alguien puede ser más efectivo que ganar un juicio con pruebas. En este caso, las denuncias y acusaciones contra Mr. Doctor han generado un impacto significativo en las personas que ha señalado. Si su trabajo ha llevado a que ciertos personajes pierdan credibilidad, oportunidades de negocio o influencia, es lógico que busquen una forma de recuperar lo perdido. Pero aquí está el problema. Doso de mano con dedo índice hacia la derecha. Si realmente hubieran sido difamados o afectados injustamente, podrían demostrarlo con pruebas en un juicio. Doso de mano con dedo índice hacia la derecha. En cambio, al pedir dinero como condición para cerrar el caso, están dejando en claro que su objetivo no es la justicia, sino la compensación. Los acuerdos extrajudiciales como forma de censura. Uno de los mayores riesgos de que se utilicen acuerdos económicos como solución en este tipo de casos es que terminan convirtiéndose en un mecanismo de censura. Este tipo de acuerdos se han utilizado en múltiples ocasiones para silenciar a denunciantes, periodistas y activistas. Ejemplos históricos de censura a través de acuerdos extrajudiciales.
Casos de acoso y abuso en Hollywood, muchas víctimas han aceptado sumas de dinero a cambio de no hablar públicamente sobre sus experiencias. Demandas contra periodistas en México. En varias ocasiones, reporteros han enfrentado denuncias millonarias por difamación, lo que los ha obligado a llegar a acuerdos económicos que incluyen la eliminación de sus investigaciones. Corporaciones que buscan evitar escándalos, grandes empresas han llegado a acuerdos con denunciantes internos para evitar que sus malas prácticas salgan a la luz. El patrón es siempre el mismo: el dinero no es una forma de reparar un daño real, sino de garantizar el silencio de la persona que expuso el problema. En el caso de Mr. Doctor, si él aceptara un acuerdo económico, estaría legitimando la narrativa de que hizo algo incorrecto. Por eso ha sido claro en su postura: no está dispuesto a pagar por algo que no es justo. ¿Son efectivas las mediaciones en casos como este? En algunos casos, los acuerdos extrajudiciales pueden ser una solución práctica. Sin embargo, cuando se utilizan como una herramienta de presión, suelen tener efectos negativos. Problemas de ceder ante una mediación injusta. Sienta un precedente peligroso: si una persona acepta pagar para evitar una batalla legal, envía el mensaje de que las denuncias falsas o manipuladas pueden ser un negocio rentable. Desacredita a la persona acusada. Aunque un acuerdo no significa que alguien es culpable, en la opinión pública se percibe como una admisión de responsabilidad. No soluciona el problema de fondo. A largo plazo, aceptar una mediación injusta no impide que surjan más acusaciones similares. Por esta razón, en casos como el de Mr. Doctor, ceder a la presión económica no solo sería un error, sino que debilitaría su posición en el conflicto. ¿Cuál es el verdadero objetivo detrás de estas mediaciones? Si la parte acusadora estuviera realmente interesada en justicia, buscaría demostrar con pruebas que ha sido afectada. Pero cuando la solución propuesta es dinero en lugar de un esclarecimiento de los hechos, lo que se está pidiendo no es justicia, sino una forma de sacar provecho del conflicto. Este tipo de estrategias no solo afectan a Mr. Doctor, sino que ponen en riesgo la posibilidad de que otros creadores de contenido puedan seguir denunciando casos similares sin temor a enfrentar represalias económicas. Esto nos lleva a la siguiente cuestión clave: ¿qué impacto tendría este caso en la libertad de expresión y en el futuro de la denuncia pública en México? Aquí analizaremos las posibles consecuencias a largo plazo de este conflicto, y cómo podría afectar a otras personas que buscan exponer fraudes o irregularidades. 10. Futuro de la lucha contra la grafología: ¿cómo erradicar una pseudociencia incrustada en el sistema? Hasta ahora, hemos visto cómo el conflicto que enfrenta Mr. Doctor no es solo una disputa personal, sino un enfrentamiento directo contra una estructura de intereses que ha permitido que la grafología y otras pseudociencias se infiltren en instituciones clave. El problema central aquí es que la grafología sigue operando, y tiene una presencia consolidada en ámbitos judiciales, educativos y administrativos. Esto plantea una pregunta fundamental: ¿cómo se puede erradicar una práctica sin base científica que ya ha logrado legitimarse en el sistema? ¿Por qué la grafología sigue existiendo en instituciones oficiales? Para entender por qué la grafología sigue operando en México, hay que analizar 3 factores clave que han permitido su permanencia. Falta de regulación y supervisión científica. A diferencia de otras disciplinas, no hay un organismo que supervise qué prácticas pueden ser utilizadas dentro del sistema judicial y administrativo. Esto permite que cualquier metodología sin validez científica pueda presentarse como legítima si encuentra el respaldo adecuado. Intereses económicos y académicos. La grafología genera ingresos a través de cursos, certificaciones, peritajes y asesorías, lo que la convierte en un negocio rentable para quienes la promueven. Muchas universidades han permitido la existencia de diplomados o tesis relacionadas con la grafología, dándole una falsa legitimidad académica. Desinformación y aceptación social. La falta de educación científica en la población ha permitido que muchas personas sigan creyendo en la grafología como una herramienta legítima. Incluso en el sistema judicial, hay jueces y abogados que desconocen la falta de validez científica de la grafología y aceptan peritajes basados en ella. Estos 3 factores han permitido que la grafología se mantenga vigente y siga siendo utilizada en procesos legales, educativos y administrativos sin que haya consecuencias. ¿Qué acciones concretas pueden tomarse para combatir la grafología? Si el objetivo es eliminar la grafología de los ámbitos oficiales, se deben tomar medidas estratégicas que aborden el problema desde distintos frentes. 1. Reformas en el sistema judicial. Prohibición del uso de la grafología como prueba pericial. Se debe establecer que ningún análisis grafológico pueda ser admitido en juicios o investigaciones oficiales, dado que no tiene validez científica.
Esto requeriría una reforma legal o una aclaración por parte del Poder Judicial sobre qué pruebas son aceptables en los tribunales. Revisión de casos en los que se han utilizado peritajes grafológicos. Se debe auditar todos los juicios en los que se haya utilizado grafología para determinar si hubo condenas basadas en pruebas sin sustento. En casos donde la grafología haya jugado un papel clave, se debería considerar una revisión o anulación de las sentencias. 2. Regulación en el ámbito educativo. Eliminar la grafología de universidades y centros de estudio. Se debe exigir que las universidades dejen de ofrecer diplomados o tesis que respalden la grafología como una disciplina legítima. Esto evitaría que nuevas generaciones sigan siendo engañadas sobre su supuesta validez. Incorporar educación científica en las carreras de Derecho y Criminología. Muchos abogados y jueces aceptan la grafología porque desconocen que no es una ciencia real. Es fundamental incluir módulos de alfabetización científica en estas carreras para evitar que sigan cayendo en engaños. 3. Campañas de información y divulgación. Explicar a la población por qué la grafología es una pseudociencia. Es necesario que más personas comprendan que la escritura no puede revelar rasgos de personalidad ni predecir conductas. Esto se puede lograr mediante documentales, artículos, videos en redes sociales y campañas informativas. Desacreditar públicamente a los expertos en grafología. Muchas personas han construido carreras y negocios basados en la grafología. Se debe evidenciar quiénes son y por qué su trabajo no tiene sustento científico. ¿Qué pasa con otros países? ¿Cómo han regulado la grafología? Para entender qué tan atrasado está México en este tema, es útil analizar cómo otros países han tratado la grafología. Dorso de mano con dedo índice hacia la derecha en Estados Unidos. La grafología no es reconocida como una ciencia válida en tribunales. No se acepta como prueba en juicios ni en procesos administrativos oficiales. La American Psychological Association no la considera una herramienta confiable para evaluar personalidad o comportamiento. Dorso de mano con dedo índice hacia la derecha en Europa. En países como Alemania, Francia y Reino Unido, la grafología no tiene validez científica y no se utiliza en juicios. En algunos lugares, aún se permite su enseñanza en ciertos cursos, pero siempre se deja claro que no es una disciplina científica. Dorso de mano con dedo índice hacia la derecha en América Latina. México es uno de los pocos países donde la grafología sigue siendo aceptada en algunos procesos legales. En Argentina y Chile, ha habido intentos de eliminarla del sistema judicial, pero sigue siendo utilizada en algunos contextos administrativos. Esto demuestra que la grafología ha sido rechazada en la mayoría de los países con regulaciones más estrictas, mientras que en México sigue operando sin restricciones. ¿Por qué es tan difícil erradicar la grafología en México? A pesar de que la evidencia científica ha demostrado que la grafología no tiene validez real, sigue siendo difícil eliminarla del sistema. Los principales obstáculos son: la falta de voluntad política. Para prohibir la grafología en el ámbito judicial, se necesitaría que legisladores y jueces reconozcan el problema y tomen medidas. Sin embargo, muchos de ellos desconocen el tema, o no lo consideran una prioridad. La presión de quienes lucran con la grafología. Hay muchas personas que han construido su carrera y su prestigio en torno a la grafología. Estas personas tienen contactos en universidades, medios y tribunales, lo que les permite defender su posición y evitar que se prohíba su práctica. La percepción errónea de la población. Muchas personas siguen creyendo que la grafología es una ciencia legítima. Mientras esta percepción no cambie, seguirá habiendo demanda por cursos, peritajes y certificaciones en grafología. 2 puntos. ¿Qué se necesita para erradicar la grafología en México? La lucha contra la grafología no se ganará en el corto plazo, porque no es solo un problema de ciencia, sino un problema de intereses económicos, desinformación y falta de regulación. Para lograr que la grafología sea eliminada del sistema, se necesitan 3 cosas. Una reforma en el sistema judicial que prohíba su uso como prueba en tribunales. Un cambio en la educación para que las universidades dejen de promoverla como una disciplina válida. Un esfuerzo de divulgación científica para que la población comprenda que la grafología es un engaño sin fundamentos reales. Mr. Doctor ha iniciado un proceso que ha expuesto muchas de las irregularidades detrás de la grafología, pero el verdadero reto es que se tomen acciones concretas para erradicarla. Aquí surge la pregunta clave: ¿qué tan lejos están dispuestos a llegar los defensores de la grafología para proteger su negocio? Esto nos lleva al siguiente punto:
las posibles consecuencias de este caso, y cómo podrían afectar no solo a Mr. Doctor, sino a todos aquellos que denuncian fraudes y pseudociencias en México. 11. La psicología del desgaste mediático y legal, cómo una estrategia puede destruir a una persona sin necesidad de pruebas. A lo largo de este caso, hemos visto cómo el desgaste emocional y psicológico ha sido una de las principales herramientas utilizadas en contra de Mr. Doctor. Ya no se trata solo de una batalla legal, sino de un ataque coordinado en múltiples frentes, buscando afectarlo emocionalmente, profesionalmente y en su credibilidad pública. Pero este no es un caso aislado. En la historia hemos visto cómo esta táctica ha sido usada en diferentes contextos, desde guerras políticas hasta campañas de cancelación en redes sociales. Aquí vamos a analizar cómo funciona el desgaste mediático y legal, por qué es tan efectivo y cómo ha sido utilizado contra figuras públicas para destruirlas sin necesidad de que exista una sola prueba contundente en su contra. ¿Cómo afecta la percepción del público cuando una persona es atacada constantemente en redes? El primer efecto del desgaste mediático es en la percepción pública. Cuando una persona es atacada de forma repetitiva, la opinión pública tiende a asumir que algo habrá hecho. Esto tiene que ver con un sesgo cognitivo muy estudiado en la psicología social, el sesgo de disponibilidad. Este sesgo dice que mientras más veces escuchamos una afirmación, más propensos somos a creer que es verdad, incluso si nunca hemos visto pruebas reales. En redes sociales, esto se magnifica porque las personas no verifican fuentes antes de opinar. Si muchos dicen lo mismo, se asume que es verdad sin cuestionarlo. Se premia el contenido que genera interacción, y el odio genera más engagement que la verdad. Este fenómeno ha sido clave en ataques mediáticos, porque basta con que una mentira o una acusación sin pruebas se repita lo suficiente para que una parte del público la adopte como verdad absoluta. ¿Por qué la repetición de ataques genera dudas incluso en los seguidores de la víctima? Otro efecto psicológico del desgaste es que, incluso cuando alguien tiene una base sólida de seguidores, el bombardeo constante de ataques genera confusión y dudas en su propia comunidad. Este fenómeno se debe a el sesgo de confirmación. Cuando una persona ve ataques repetidos, comienza a buscar inconscientemente señales que confirmen que la víctima podría estar equivocada. La fatiga informativa. Cuando hay demasiado ruido en torno a una persona, la gente deja de investigar y solo se queda con lo que escucha en la superficie. El miedo al rechazo social. Si muchos critican a alguien, incluso sus seguidores pueden sentirse presionados a tomar distancia para no verse afectados. Ejemplo. Caso Julian Assange. En un inicio, Assange era visto como un héroe de la transparencia por haber revelado información de alto impacto en Wikileaks. Pero tras años de campañas mediáticas en su contra, incluso personas que lo apoyaban comenzaron a distanciarse debido a las constantes acusaciones en su contra, a pesar de que muchas nunca fueron probadas. Este patrón es clave porque muestra que no es necesario demostrar que alguien es culpable de algo, basta con saturar el espacio público con ataques hasta que la percepción sobre esa persona cambie. ¿Cómo afecta la salud mental de alguien que enfrenta una guerra legal y mediática? El desgaste emocional de una guerra mediática y legal no solo afecta la imagen pública de la persona atacada, sino que también tiene consecuencias graves en su salud mental. Algunas de las consecuencias más comunes en quienes enfrentan este tipo de ataques son: ansiedad extrema. La sensación de estar constantemente bajo ataque puede generar una hipervigilancia que afecta el sueño, la concentración y la capacidad de tomar decisiones racionales. Síndrome del impostor forzado. Incluso cuando la persona sabe que tiene razón, el ataque constante puede hacerla dudar de su propia percepción y generar un desgaste psicológico severo. Aislamiento social. La presión de la opinión pública puede hacer que la persona se aleje de su entorno, lo que agrava aún más el impacto emocional. Burnout y depresión. La sensación de que nada de lo que haga servirá puede llevar a un agotamiento extremo que hace que muchas personas opten por rendirse antes de seguir luchando. Ejemplo. Caso Johnny Depp. Durante su batalla legal con Amber Heard, Depp enfrentó un linchamiento mediático masivo donde perdió contratos y fue eliminado de franquicias importantes, todo antes de que hubiera una sentencia. Incluso cuando logró demostrar su versión, el desgaste emocional, económico y profesional que enfrentó fue brutal. En el caso de Mr. Doctor, ya hemos visto signos de este desgaste. Ha mencionado que ha llorado y ha tenido que acudir a terapia. Su manera de expresarse ha cambiado, reflejando mayor cansancio y frustración. Ha reconocido que el proceso lo ha afectado en niveles que no esperaba. Esto es importante porque una vez que una persona está emocionalmente desgastada, se vuelve más vulnerable a cometer errores o ceder ante la presión, que es exactamente lo que los atacantes buscan. Casos históricos donde el desgaste mediático ha sido utilizado como arma.
El desgaste no es una táctica nueva, ha sido usada en múltiples casos en la historia para destruir a figuras públicas sin necesidad de pruebas contundentes. Aquí algunos ejemplos. Caso Galileo Galilei. Cuando Galileo presentó pruebas de que la Tierra giraba alrededor del Sol, la Iglesia no pudo refutarlo con argumentos científicos, así que optaron por desacreditarlo públicamente y llevarlo a juicio por herejía. Pasó el resto de su vida en arresto domiciliario, pero el objetivo real no era solo castigarlo, sino mandar un mensaje de que cualquiera que desafiara el orden establecido enfrentaría el mismo destino. Caso Alfred Dreyfus. Dreyfus, un oficial judío del ejército francés, fue acusado de espionaje sin pruebas sólidas, pero la opinión pública se volvió en su contra debido a una campaña mediática orquestada por el gobierno. La repetición constante de rumores y ataques logró que incluso aquellos que dudaban de su culpabilidad prefirieran distanciarse para no ser atacados ellos también. Caso Britney Spears. A finales de los 2000, los medios iniciaron una campaña brutal contra Britney, explotando su vida privada hasta el punto de colapsar su salud mental. Años después, se reveló que todo fue una estrategia para justificar su tutela legal y quitarle el control de su carrera y finanzas. Estos casos demuestran que cuando un grupo de poder quiere destruir a alguien sin pruebas, la táctica más efectiva es aislarlo, atacarlo constantemente y desgastarlo hasta que pierda apoyo y credibilidad. 5. ¿Cómo se puede combatir el desgaste mediático y legal? Si bien es difícil resistir un ataque masivo, hay estrategias que han funcionado en algunos casos para evitar el colapso total de la persona atacada. Respaldo de una comunidad sólida. Mientras más personas cercanas sigan apoyando a la víctima, menor será el impacto del ataque mediático. Narrativa clara y consistente, evitar entrar en juegos de provocación, y mantener un mensaje sólido ayuda a reducir la confusión en la audiencia. Estrategia legal bien estructurada, no solo responder a acusaciones, sino también pasar a la ofensiva legalmente para exponer las irregularidades del proceso. Mantener la presencia pública activa, no dejar que la narrativa sea controlada solo por los atacantes, sino seguir generando contenido que fortalezca la versión de la víctima. Estos elementos pueden marcar la diferencia entre una persona que resiste la guerra mediática y una que termina destruida por la presión. El desgaste mediático y legal es una táctica extremadamente efectiva porque juega con la percepción pública, el estado emocional de la víctima, y la repetición de ataques hasta convertir una mentira en verdad. No se trata de ganar una batalla legal con pruebas, sino de ganar la batalla psicológica, forzando a la persona atacada a rendirse antes de que pueda demostrar su inocencia. El caso de Mr. Doctor sigue este mismo patrón. Ataques constantes en redes para cambiar la percepción del público. Acumulación de denuncias para desgastarlo emocional y económicamente. Presión psicológica y aislamiento para empujarlo a cometer errores. La pregunta es, ¿logrará resistir este ataque o terminarán obligándolo a rendirse como ha pasado con muchas otras figuras antes que él? Lo que ocurra con él será una señal de hasta dónde puede llegar el poder del desgaste mediático en la era digital. La falta de regulación en pseudociencias, y cómo la grafología es solo la punta del iceberg. Hasta ahora, hemos desglosado cómo la grafología ha logrado infiltrarse en instituciones clave en México, convirtiéndose en una herramienta utilizada en el sistema judicial, educativo y de salud sin ningún respaldo científico. Pero aquí hay un problema aún más grave. La grafología no es un caso aislado, sino parte de un patrón mucho más grande donde las pseudociencias han logrado consolidarse en el poder gracias a la falta de regulación y al desconocimiento de quienes deberían frenarlas. México es un país donde muchas prácticas sin sustento científico han sido aceptadas dentro de instituciones serias, desde hospitales públicos que ofrecen homeopatía hasta procesos de selección laboral que usan astrología para evaluar candidatos. Esto no es una simple anécdota, sino una falla estructural que permite que las pseudociencias operen como si fueran disciplinas legítimas, afectando decisiones médicas, judiciales y académicas. Si no se enfrenta a este problema, no solo la grafología seguirá teniendo influencia en tribunales y universidades, sino que otras prácticas fraudulentas también seguirán ocupando lugares clave en el sistema. Otras pseudociencias infiltradas en instituciones mexicanas. La grafología es solo una de muchas pseudociencias que han logrado legitimarse en el país. Aquí algunos ejemplos de cómo otras prácticas sin validez científica han sido aceptadas en instituciones importantes. Homeopatía en hospitales públicos. Uno de los casos más alarmantes es el de la homeopatía, una pseudociencia que afirma que las enfermedades pueden curarse con sustancias extremadamente diluidas hasta el punto que no queda ni una molécula del ingrediente original. La ciencia ha demostrado una y otra vez que la homeopatía no es más efectiva que un placebo, pero aún así, en México sigue siendo parte del sistema de salud pública.
El Instituto Politécnico Nacional, IPN, ofrece formación en homeopatía a pesar de que no tiene bases científicas. El IMSS y el ISSSTE han permitido que médicos homeópatas atiendan pacientes, desviando recursos que podrían usarse en tratamientos médicos reales. La Secretaría de Salud ha reconocido la homeopatía como una especialidad médica, lo que le da un falso prestigio, y permite que más profesionales sin formación científica ejerzan en hospitales. Esto no solo pone en riesgo la vida de los pacientes que buscan tratamientos efectivos, sino que también contribuye a que la pseudociencia siga ganando terreno en instituciones oficiales. Astrología y numerología en procesos de selección de personal. Otro caso preocupante es el uso de la astrología y la numerología en recursos humanos. Aunque parezca increíble, algunas empresas en México han adoptado estos métodos para evaluar la personalidad y el potencial de los candidatos a un empleo. Hay reclutadores que usan la fecha de nacimiento para determinar si alguien es apto para un puesto. En algunos cursos de formación de personal, se enseña que ciertos signos zodiacales son más compatibles con ciertos trabajos. En ciertos sectores, se usa la numerología para tomar decisiones sobre ascensos y contrataciones. Esto significa que personas están perdiendo oportunidades laborales no por sus habilidades, sino por creencias sin fundamento. En un país donde el desempleo es un problema grave, permitir que este tipo de prácticas tengan un rol en la selección de empleados es un ejemplo más de cómo la pseudociencia afecta la vida de las personas. Terapias alternativas sin respaldo científico en la salud pública. Además de la homeopatía, muchas terapias sin validación científica han logrado ingresar en hospitales y clínicas, entre ellas terapias de imanes que aseguran curar enfermedades con campos magnéticos, sin evidencia alguna. Reiki y sanación energética, prácticas esotéricas que han sido integradas en algunas clínicas como terapias complementarias. Biomagnetismo y medicina cuántica, supuestos tratamientos que afirman curar todo tipo de enfermedades sin necesidad de estudios clínicos. El problema de estas prácticas no es solo que sean inútiles, sino que desvían a pacientes de tratamientos médicos reales, provocando que muchas personas pierdan tiempo valioso en remedios sin efecto en lugar de buscar atención científica. ¿Qué instituciones están más vulnerables a las pseudociencias y por qué? Algunas instituciones en México son especialmente vulnerables a la infiltración de pseudociencias debido a la falta de regulaciones estrictas, la corrupción o simplemente la ignorancia sobre temas científicos. Estas son algunas de las más afectadas. 1. El Poder Judicial. El sistema judicial mexicano ha sido especialmente vulnerable a las pseudociencias, permitiendo que peritajes sin validez científica sean utilizados como pruebas en juicios. La grafología se ha utilizado en casos judiciales como si fuera una prueba legítima, a pesar de que la ciencia ha demostrado que no tiene capacidad de identificar la personalidad de alguien. Se han usado supuestos expertos en lenguaje corporal para analizar videos en juicios, a pesar de que esta práctica no tiene base científica. Se han permitido testimonios de personas que usan pseudociencias como la hipnosis regresiva para recuperar recuerdos de testigos, una técnica que puede generar falsos recuerdos y condenar a personas inocentes. Cuando el sistema judicial permite este tipo de prácticas, se pone en riesgo la justicia, y se abren las puertas a condenas injustas basadas en métodos sin validez científica. 2. El sistema educativo. Las universidades mexicanas han permitido que pseudociencias como la grafología, la homeopatía y la numerología sean enseñadas en cursos y diplomados. La UNAM ha aceptado tesis sobre grafología como si fuera una disciplina legítima. El IPN ha mantenido la homeopatía dentro de su programa de salud. Existen escuelas que imparten cursos de medicina cuántica y terapia de chakras con reconocimiento oficial. Esto significa que nuevas generaciones de médicos, abogados y psicólogos están siendo formadas con ideas sin sustento, perpetuando el problema en lugar de erradicarlo. 3. El sector salud. El hecho de que la homeopatía y otras pseudoterapias sigan operando en hospitales públicos es una prueba de que la falta de regulación ha permitido que las pseudociencias afecten la salud de la población. En algunos hospitales se han promovido terapias de imanes, acupuntura y reiki como tratamientos alternativos, a pesar de que no tienen evidencia de efectividad. La COFEPRIS no ha tomado medidas firmes para frenar la venta de productos homeopáticos que aseguran curar enfermedades graves. Se siguen vendiendo suplementos y tratamientos fraudulentos en farmacias sin que las autoridades hagan algo para detenerlo. ¿Cómo se podrían generar leyes para prohibir pseudociencias en el ámbito legal y educativo? Eliminar las pseudociencias de las instituciones no es imposible, pero requiere cambios en varias áreas clave. Prohibición del uso de pseudociencias en tribunales.
Las pruebas basadas en grafología, lenguaje corporal y hipnosis regresiva deberían ser eliminadas del sistema judicial. Esto podría lograrse con una reforma que establezca que las disciplinas con validez científica pueden ser usadas como evidencia. Regulación de las universidades. Las universidades públicas y privadas deberían ser obligadas a retirar cursos y tesis basadas en pseudociencias. Esto implicaría un mayor control de la Septiembre y CONACYT para evitar que se siga promoviendo información sin fundamento. Sanciones a la promoción de pseudociencias en la salud pública. La COFEPRIS debería prohibir la venta de productos homeopáticos con etiquetas que los presenten como medicamentos. Además, las terapias alternativas sin evidencia científica deberían ser eliminadas de hospitales y centros de salud. Casos en otros países donde han logrado expulsar pseudociencias de las instituciones. Mientras que en México la pseudociencia sigue infiltrada en el sistema, en otros países han tomado medidas para erradicarla. España, en 2018, el gobierno anunció una estrategia para eliminar pseudoterapias como la homeopatía y la acupuntura de los hospitales públicos. Francia, en 2021, la Seguridad Social dejó de cubrir tratamientos homeopáticos tras un informe que demostraba su falta de efectividad. Estados Unidos, la FDA ha sido clara en advertir que la homeopatía y otras pseudoterapias no tienen respaldo científico. Estos ejemplos demuestran que sí es posible eliminar la pseudociencia del sistema, pero se requiere voluntad política y regulaciones estrictas. La grafología es solo un síntoma de un problema más grande. México tiene un grave problema con la falta de regulación en pseudociencias, lo que permite que prácticas sin fundamento se infiltren en la educación, la salud y la justicia. Si no se toman medidas, seguiremos viendo cómo miles de personas son afectadas por decisiones basadas en creencias sin validez científica. La pregunta clave es, ¿cuánto más permitiremos que la pseudociencia tenga poder en el país? La estrategia de difamación legal y cómo se usa para frenar opositores. Hasta ahora, hemos analizado cómo las denuncias en contra de Mr. Doctor parecen responder más a una táctica de desgaste que a una búsqueda legítima de justicia. Pero este fenómeno no es exclusivo de su caso. La difamación legal es una estrategia recurrente utilizada en todo el mundo para frenar opositores, silenciar críticos y desgastar a quienes representan una amenaza para ciertos intereses. El uso de la ley como arma no es una novedad. Históricamente, gobiernos, grupos de poder y actores privados han manipulado el sistema judicial para fabricar acusaciones, desviar la atención de temas incómodos, y destruir la reputación de personas que desafían estructuras establecidas. En este apartado, analizaremos cómo funciona esta estrategia, qué vacíos legales la permiten y qué herramientas existen para defenderse. ¿Cómo funciona la táctica de acumular denuncias hasta desgastar a una persona? La difamación legal opera bajo un principio muy simple: crear la percepción de culpabilidad a través de múltiples denuncias y procesos judiciales, independientemente de si las acusaciones tienen sustento o no. Los pasos más comunes de esta estrategia son los siguientes. 1. Crear una narrativa de persona problemática. El primer paso es construir un relato donde el objetivo de la difamación aparezca como alguien problemático, conflictivo o incluso peligroso. Esto se logra mediante campañas mediáticas donde se exageran o distorsionan sus declaraciones. Manipulación de pruebas o testigos que confirmen su supuesta conducta inapropiada. Asociación con otras figuras controversiales para generar rechazo en la opinión pública. Este paso es fundamental, ya que prepara el terreno para que cualquier denuncia en su contra sea creíble ante el público. 2. Acumulación de denuncias sin sustento sólido. Una vez que la imagen pública del objetivo ha sido afectada, se inicia la presentación de denuncias. Aquí no importa si tienen fundamentos reales o no, lo importante es que sean muchas. Algunas tácticas comunes incluyen: usar denuncias de diferentes personas para crear la impresión de patrón de comportamiento, aunque las acusaciones no estén conectadas entre sí. Incluir delitos que sean difíciles de desmentir de inmediato, como daño moral, calumnias o difamación. Mantener las acusaciones lo suficientemente vagas como para que el acusado tenga dificultades en rebatirlas directamente. Desgastar al acusado con citaciones constantes, audiencias, requerimientos de pruebas y otros procesos burocráticos, obligándolo a gastar tiempo y dinero en su defensa. El objetivo aquí no es ganar una sola demanda, sino saturar al acusado con múltiples frentes legales hasta que su imagen quede dañada y su capacidad de respuesta se debilite. 3. Dilatar el proceso para maximizar el desgaste. Una vez que las denuncias han sido presentadas, el siguiente paso es alargar los procesos lo más posible. Esto se logra con tácticas como retrasos en la presentación de pruebas o expedientes,
Cambio constante de jueces o fiscales para reiniciar procedimientos. Aplazamiento de audiencias bajo cualquier pretexto, como la falta de disponibilidad de un testigo o la necesidad de más tiempo para revisar pruebas. Esto crea un efecto de soga al cuello, donde la persona acusada pasa años lidiando con procesos legales sin que se llegue a una resolución clara. 4. Forzar un acuerdo o una rendición pública. Después de un periodo prolongado de desgaste, se busca que la persona acusada llegue a un punto donde sea más conveniente rendirse que seguir luchando. Esto puede manifestarse de varias formas. Presión para aceptar un acuerdo extrajudicial, muchas veces con la condición de que el acusado no hable del tema públicamente. Pérdida de apoyo social y financiero, ya que la percepción de culpabilidad puede alejar a seguidores, patrocinadores y aliados. Desgaste emocional, que puede llevar a que el acusado abandone voluntariamente su lucha para recuperar su estabilidad personal. En muchos casos, el objetivo real de estas estrategias no es que la persona sea condenada, sino que se autocensure y deje de ser una amenaza para ciertos intereses. Casos en los que se ha usado la ley como arma política y de censura en México y el mundo. Esta estrategia ha sido utilizada contra periodistas, activistas, políticos y figuras públicas en múltiples países. Aquí algunos casos representativos. Caso 1. Lidia Cacho y el uso de la difamación legal en México. Lidia Cacho, periodista y activista mexicana, ha sido perseguida judicialmente por exponer redes de trata de personas vinculadas a empresarios y políticos. En 2005, tras publicar el libro Los demonios del Edén, fue detenida ilegalmente y acusada de difamación por Kamel Nazif, un empresario señalado en su investigación. Durante años, enfrentó múltiples procesos judiciales con el objetivo de desgastarla y forzarla a dejar de investigar. A pesar de ser reconocida internacionalmente por su labor, el sistema judicial mexicano permitió que las denuncias en su contra se prolongaran. Caso 2. Julian Assange y la persecución legal internacional. El fundador de Wikileaks, Julian Assange, ha sido blanco de múltiples procesos legales en diferentes países debido a la filtración de documentos gubernamentales confidenciales. Ha enfrentado acusaciones en Suecia, Reino Unido y Estados Unidos, con cargos que van desde delitos informáticos hasta espionaje. El objetivo ha sido mantenerlo atrapado en procesos legales interminables para evitar que continúe con sus filtraciones. Actualmente, sigue en prisión, mientras se dilata su extradición a Estados Unidos. Caso 3. Rafael Correa y el uso de denuncias políticas en Ecuador. El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, ha sido acusado de múltiples delitos tras dejar el cargo, muchos de los cuales han sido interpretados como una forma de evitar que regrese a la política. Ha enfrentado más de 25 procesos judiciales, algunos por corrupción y otros por delitos menores. Ha denunciado que las acusaciones en su contra forman parte de una estrategia de la UFARE, uso de la ley como arma política. Actualmente, vive exiliado en Bélgica y enfrenta órdenes de captura en Ecuador. Estos casos demuestran que el uso de la ley como herramienta de persecución no es exclusivo de un país o contexto, sino una táctica recurrente a nivel global. ¿Cómo ciertos abogados y jueces pueden colaborar con estas estrategias? Para que estas tácticas funcionen, se necesita la colaboración o inacción de ciertos actores dentro del sistema judicial. Algunas formas en que jueces y abogados pueden facilitar la difamación legal incluyen: jueces que aceptan denuncias sin pruebas sólidas, permitiendo que se abran múltiples procesos sin fundamentos claros; fiscales que retrasan investigaciones o manipulan pruebas para perjudicar a la persona acusada; abogados que presentan denuncias estratégicamente en diferentes estados o jurisdicciones, forzando a la persona a defenderse en múltiples lugares al mismo tiempo; uso de recursos como la prisión preventiva oficiosa para mantener a los acusados en la cárcel sin sentencia, lo que se ha criticado ampliamente en México. En un sistema judicial con pocos controles de transparencia, estas prácticas pueden ser utilizadas sin que haya consecuencias reales para los responsables. ¿Cómo una persona acusada puede defenderse de este tipo de tácticas? Existen estrategias legales y mediáticas para enfrentar la difamación legal. Algunas de las más efectivas incluyen: uso del amparo. En México, el amparo es un recurso que permite impugnar detenciones arbitrarias o procesos ilegales. Puede usarse para frenar abusos de poder. Estrategia de defensa pública. Cuando las acusaciones tienen motivaciones políticas o estratégicas, una defensa mediática bien manejada puede ayudar a contrarrestar la narrativa impuesta por la contraparte. Apoyo de organismos internacionales. En casos de persecución legal injusta, se puede recurrir a entidades como la CID o la ONU para solicitar medidas cautelares.
Fortalecimiento del equipo legal. Es clave contar con abogados especializados en derechos humanos y litigios estratégicos para evitar errores en el proceso. El caso de Mr. Doctor no es único. La difamación legal es una táctica usada contra opositores en todo el mundo. Si este tipo de estrategias no se visibilizan y combaten, seguirán siendo utilizadas como un arma para silenciar a quienes desafían estructuras de poder. La pregunta es, ¿hasta dónde están dispuestos a llegar para callarlo? ¿Hasta dónde pueden llegar los ataques? Hasta ahora hemos visto cómo la estrategia de desgaste y difamación legal ha sido utilizada para frenar a opositores y críticos. Sin embargo, cuando estas tácticas no son suficientes para silenciar a una persona, las represalias pueden escalar aún más. Si Mr. Doctor sigue desenmascarando los intereses detrás de la grafología y exponiendo la corrupción que permite su permanencia en el sistema, es importante anticipar qué otras tácticas podrían ser utilizadas en su contra. A continuación, analizamos los posibles escenarios a futuro y qué implicaciones tendrían para su seguridad, reputación y estabilidad profesional. Escalada de ataques. ¿Hasta dónde pueden llegar las represalias si sigue desenmascarando a la grafología? Cuando una persona desafía intereses poderosos, el primer paso es intentar desacreditarla con denuncias, campañas mediáticas y presiones legales. Pero si estas tácticas fallan y el objetivo sigue resistiendo, los ataques pueden escalar a niveles más agresivos. Las represalias pueden intensificarse de varias maneras. Denuncias aún más graves. Si las primeras acusaciones no logran el objetivo de silenciar a Mr. Doctor, se podrían fabricar nuevas denuncias por delitos más serios. Esto incluiría acusaciones de fraude, extorsión, violencia, o incluso delitos que requieran prisión preventiva. Aumento en la presión económica. Se podrían impulsar demandas millonarias o embargos de cuentas para asfixiarlo financieramente. Persecución y vigilancia. Se podría intentar generar un ambiente de paranoia y temor, con vigilancia ilegal, filtraciones de información privada o incluso amenazas directas o indirectas. Interferencia en su vida personal. Se podrían fabricar escándalos que lo involucren en conflictos familiares o personales, tratando de debilitarlo psicológica y emocionalmente. Cuando un sistema corrupto se ve amenazado, puede estar dispuesto a hacer lo que sea necesario para proteger sus intereses. Por eso, anticipar estos movimientos es clave para estar preparado y no ceder ante la presión. Manipulación de medios. ¿Podrían utilizarse medios de comunicación tradicionales para intentar desacreditarlo? Una de las herramientas más poderosas que tienen los grupos de poder es el control de los medios de comunicación tradicionales. Si bien Mr. Doctor ha construido su plataforma en redes sociales, esto no lo hace inmune a una campaña de desprestigio en medios más grandes. Algunas estrategias que podrían utilizarse en su contra incluyen reportajes o investigaciones en medios alineados con ciertos intereses para presentarlo como un pseudocientífico, conspiranoico o charlatán. Entrevistas con supuestos expertos que intenten desmentir sus argumentos sin bases científicas reales. Filtración de información privada a periodistas afines para dañar su reputación personal. Creación de un escándalo mediático donde se exagere o distorsione alguna declaración suya con el fin de desacreditarlo. Los medios tradicionales han sido utilizados históricamente para atacar a quienes desafían narrativas oficiales. Si Mr. Doctor sigue ganando visibilidad y poniendo en jaque a ciertos sectores, es muy probable que intenten utilizar esta táctica en su contra. Ataques a nivel profesional. ¿Podrían intentar cerrarle puertas en espacios académicos o científicos? Uno de los golpes más fuertes que podría recibir es el intento de bloquearlo profesionalmente dentro de círculos académicos y científicos. Esto se ha visto en múltiples casos donde una persona se vuelve incómoda para la élite intelectual o institucional. ¿Cómo podrían hacerlo? Negarle acceso a congresos, foros y espacios de discusión científica, alegando que no es un experto reconocido por instituciones establecidas. Bloquear publicaciones en revistas científicas o académicas, usando pretextos como falta de rigor o falta de credenciales. Influenciar a universidades o centros de investigación para que no lo inviten a dar conferencias o participar en proyectos. Impulsar que se le retire alguna certificación o título profesional, argumentando que ha violado códigos de ética o normas del gremio. Esta es una táctica peligrosa porque puede limitar su capacidad de seguir denunciando desde una posición de credibilidad académica. Si logran aislarlo en el ámbito profesional, pueden reducir su alcance y minimizar su influencia en la lucha contra la pseudociencia. Intentos de criminalización. ¿Qué tan fácil es fabricar un delito contra una persona incómoda para el sistema? Fabricar delitos contra opositores es una práctica común en sistemas corruptos. Cuando las estrategias anteriores fallan, se recurre a la criminalización directa como método de represión.
Los métodos más utilizados para fabricar delitos incluyen: siembra de pruebas, se pueden presentar documentos falsificados, registros manipulados o testigos comprados para probar una acusación. Uso de delitos vagos o ambiguos, se pueden presentar cargos como ataques a la moral, amenazas, difamación, o daño a la imagen pública, que no requieren pruebas contundentes para proceder legalmente. Manipulación de testigos, se pueden buscar personas dispuestas a declarar en su contra a cambio de beneficios legales o económicos. Juicios acelerados y condenas express, en algunos casos, se utilizan influencias para que un proceso avance de manera irregular y termine en una condena rápida. En México, ha habido casos en los que personas incómodas para el sistema han sido encarceladas con pruebas dudosas o sin un debido proceso. Si la lucha de Mr. Doctor sigue creciendo y exponiendo a personas con poder, existe un riesgo real de que intenten fabricarle una acusación que lo ponga en una situación más grave. El caso de Mr. Doctor ha evolucionado de una simple disputa académica sobre la grafología a una lucha mucho más grande contra intereses económicos y políticos. Si la presión en su contra sigue aumentando, las represalias pueden escalar a niveles que pongan en riesgo su estabilidad personal, profesional y legal. Por eso, es crucial que su comunidad y el público en general sean conscientes de estas estrategias, y estén preparados para responder ante posibles ataques. La transparencia y la visibilización del caso pueden ser herramientas clave para prevenir que estas tácticas tengan éxito. La pregunta es, ¿hasta dónde están dispuestos a llegar quienes quieren silenciarlo? ¿Quién gana con la permanencia de la grafología? Hasta ahora, hemos demostrado que la grafología no tiene validez científica, y que su uso dentro del sistema judicial y educativo es un problema grave. Pero para entender realmente por qué sigue existiendo, tenemos que seguir el rastro del dinero y del poder. Este no es solo un debate sobre ciencia, sino un negocio multimillonario que beneficia a muchas personas dentro del sistema. ¿Cuánto dinero mueve la grafología en peritajes, cursos y certificaciones? Aunque no hay cifras exactas sobre cuánto dinero genera la grafología en México, se sabe que es una industria lucrativa gracias a sus múltiples fuentes de ingreso. Cursos y diplomados en universidades privadas y públicas. Certificaciones de peritos grafológicos que cobran por cada análisis. Peritajes judiciales en tribunales y fiscalías. Consultorías en recursos humanos y seguridad privada. Solo en peritajes, un experto en grafología puede cobrar entre 5,000 y 50,000 pesos por análisis en juicios legales, dependiendo del caso. Si consideramos que cada año hay miles de procesos judiciales en los que se presentan análisis grafológicos, es fácil ver que este es un negocio que mueve millones de pesos anuales. ¿Quiénes son los mayores beneficiados dentro del sistema judicial y académico? Los grupos que más se benefician de la permanencia de la grafología incluyen: universidades y centros de certificación que lucran con cursos sin base científica. Peritos oficiales que tienen contratos con fiscalías y tribunales. Despachos de abogados que utilizan la grafología como prueba pericial para ganar casos. Funcionarios judiciales que permiten su uso y reciben beneficios indirectos. Estos sectores han construido una red de intereses que hace que eliminar la grafología del sistema sea una amenaza para muchas personas con poder. Erradicar la grafología no es solo un tema de ciencia, sino de romper con un negocio sucio que ha infiltrado las instituciones públicas y académicas. Por eso, los ataques contra Mr. Doctor no son una casualidad, sino una reacción de quienes temen perder su fuente de ingresos y su influencia dentro del sistema. La pregunta es, ¿hasta qué punto van a defender su negocio? 2 puntos más que una lucha personal, una guerra contra un sistema de engaño y poder. Lo que comenzó como una disputa sobre la validez de la grafología ha escalado a un enfrentamiento directo contra un sistema profundamente arraigado de intereses, corrupción y manipulación. Lo que enfrenta Mr. Doctor no es simplemente un desacuerdo académico, sino un ataque estructurado para frenar una amenaza real contra un negocio lucrativo que se ha infiltrado en instituciones clave. A lo largo de este análisis, hemos desentrañado los mecanismos utilizados para silenciar a quienes se atreven a cuestionar prácticas fraudulentas disfrazadas de ciencia. El desgaste psicológico, la difamación legal, el uso de influencias dentro de la fiscalía, la censura mediática y la manipulación de la narrativa pública no son hechos aislados, sino parte de una estrategia bien calculada para anular a un oponente sin necesidad de demostrar que está equivocado. Si algo queda claro en este caso, es que la grafología es solo la punta del iceberg. Lo que realmente está en juego no es solo la credibilidad de esta pseudociencia, sino la permanencia de un modelo en el que la desinformación y los intereses económicos son más importantes que la verdad y la evidencia científica.
Pero aquí surge la pregunta clave: si han llegado tan lejos para frenar a una sola persona, ¿qué tan profundo es realmente este problema? Hemos identificado cómo se mueven las piezas dentro de este tablero. Grupos con poder dentro de universidades, tribunales y fiscalías han permitido que la grafología se mantenga vigente, no porque sea real, sino porque les conviene. La manipulación legal se ha convertido en un arma para desgastar, intimidar y censurar a opositores, usando el aparato judicial no para hacer justicia, sino para fabricar conflictos interminables. El ataque mediático y la desinformación son herramientas esenciales para moldear la percepción pública y evitar que la gente cuestione lo que se ha dado por hecho durante años. Los ataques contra Mr. Doctor no son personales, sino un mensaje para cualquiera que intente desafiar un modelo de engaño rentable. Si hay algo que este caso ha revelado con claridad, es que el problema no es solo la grafología, sino la facilidad con la que las pseudociencias y la corrupción pueden consolidarse dentro del sistema sin ninguna consecuencia real. La gran interrogante es: ¿qué sigue? Si Mr. Doctor resiste la presión y sigue exponiendo la verdad, las represalias pueden escalar a niveles aún más agresivos. No solo en su contra, sino contra cualquiera que se atreva a cuestionar las redes de poder que se benefician de la ignorancia. El patrón es claro: cuando el conocimiento se convierte en un arma, quienes han basado su poder en la desinformación harán lo imposible por neutralizarlo. Pero lo que estos grupos parecen olvidar es que el conocimiento no se detiene, y la verdad, aunque intenten enterrarla, siempre encuentra la forma de salir a la luz. El verdadero problema no es si la grafología es una pseudociencia, sino que otras mentiras se han sostenido con la misma estructura de manipulación, engaño y represión. La lucha de Mr. Doctor no es solo suya. Es un caso emblemático de cómo se castiga la verdad cuando desafía a los intereses equivocados. La pregunta ahora no es si puede ganar esta batalla, sino cuántas más se revelarán cuando este sistema empiece a colapsar. Y hasta aquí, mis amores, llegamos con este análisis que no solo destapa la farsa de la grafología, sino que deja claro cómo operan los verdaderos poderes cuando alguien se atreve a desafiarlos. Lo que ha vivido Mr. Doctor no es una simple disputa académica, es un golpe directo contra un sistema que ha sabido disfrazar el engaño de ciencia, la intimidación de justicia y la censura de regulación. Pero ustedes ya saben que aquí, con su tía Mona, no nos tragamos cuentos baratos. No es casualidad que cuando alguien pone en jaque un negocio millonario, de repente se convierta en el blanco de ataques, denuncias y campañas de desprestigio. Y no es la primera vez que lo vemos, ni será la última. Así que, mis papacitos y mamacitas, los dejo con esta reflexión: si hoy es la grafología, mañana, ¿qué otra mentira nos van a querer vender como verdad? Porque mientras existan personas que se benefician del engaño, siempre habrá quienes intenten silenciar a los que se atreven a decir la verdad. Mis amores, no olviden dejar su comentario, compartir y seguir desenmascarando juntos lo que otros no quieren que sepamos. Esto aún no ha terminado.